21. Donde Uraraka y Bakugo sueñan con Deku y planean ir a una fiesta. Acostada en la alfombra de su habitación, Uraraka exhaló lentamente mientras levantaba su cama una vez más, usando su peculiaridad con el toque de sus 5 dedos. Era una forma de entrenamiento que había decidido practicar para perfeccionar su control sobre la gravedad y mejorar su resistencia. Su objetivo principal era simple, aunque no nada fácil. Bajar los objetos gradualmente, controlando con precisión la velocidad a la que recuperaban su peso. Era bastante difícil de lograr sin sufrir algunos efectos secundarios por el uso excesivo de su peculiaridad, pero ya había hecho algunos progresos. Había estado practicando durante horas y, en este punto, Uraraka había comenzado a sudar, pero aún no estaba lista para parar. Su ceño se frunció con concentración, pero pronto su mente comenzó a divagar, considerando la razón por la que se estaba esforzando tanto. Deku. La imagen de su dulce sonrisa brilló vívidamente en su mente, como si él estuviera parado allí mismo, y luego, la explosión que siguió. Y finalmente, Atsume, con el pecho apretado contra él. Su ceño fruncido se profundizó. También recordó. La veo todas las semanas para ver innovaciones. Deku había mencionado inocentemente a los demás. Reprimiendo una pequeña oleada de emociones negativas, Uraraka accidentalmente empujó su cama un poco demasiado fuerte, enviándola a estrellarse contra el techo con un golpe sordo. Pedazos de yeso llovieron sobre la cama. ¡Ah! Gritó ella, sorprendida por su propia imprudencia. Tendría que arreglarlo más tarde, pensó, sintiendo una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Afortunadamente, ella sabía cómo hacer ese tipo de trabajo de reparación, gracias a su padre. Con un suave suspiro, bajó suavemente la cama, presionando las puntas de sus dedos frente a su cara. La oscuridad debajo de la cama ofrecía una extraña sensación de confort, un refugio temporal de sus pensamientos arremolinados. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por encontrar algo de paz, la imagen de Deku persistía en su mente. Girando ligeramente la cabeza, un largo mechón de su cabello cayó sobre su rostro. Sus ojos se clavaron en él como si el simple detalle la hubiera transportado a otro momento. Recordó la vez en el tren cuando Deku, en un movimiento inesperadamente audaz para alguien tan tímido como él, le había besado el cabello. Había sido tan torpe pero increíblemente dulce. El momento fue breve pero dejó una impresión duradera. Todavía podía sentir el calor de ese instante, un suave aleteo en su corazón. Sin pensarlo, Uraraka recogió el mechón de pelo con sus dedos y, casi instintivamente, se lo llevó a los labios, presionando un suave beso en el lugar donde creía que los labios de Deku habían tocado. Cerró los ojos por un breve segundo, permitiendo que la ternura de ese recuerdo la inundara. Una suave sonrisa curvó sus labios sin que ella se diera cuenta. Cuando volvió a abrir los ojos, el rostro de Deku apareció a su lado, mirándola con esos amables ojos esmeralda suyos, llenos de esa preocupación familiar por los demás. ¡Au! ¿Por qué tiene que ser tan irresistiblemente lindo en mis ensoñaciones? Pensó Uraraka, alborotándose el pelo con leve exasperación. Estaba sintiendo tantas cosas a la vez, y era difícil mantener sus pensamientos en orden. ¿Qué estaba haciendo? La situación económica de su familia todavía estaba muy presente en su mente. Sus padres, que siempre trabajaban incansablemente, mostraban las marcas del agotamiento en sus rostros. Finas líneas debajo de los ojos y una opacidad en su mirada que, aunque intentaban disimular con sonrisas, Uraraka podía ver con claridad. Quería desesperadamente hacer más para ayudar, pero la forma de hacerlo aún la eludía por ahora. Y ahora, por alguna razón, Deku también se estaba convirtiendo en parte de esas preocupaciones. Últimamente, había empezado a notar pequeños detalles. Las ojeras, sutiles pero ahí, como un recordatorio silencioso de que llevaba sus propias cargas, por muy lindos y misteriosos que lo hicieran parecer, no podía evitar preocuparse. Se estaba esforzando demasiado debido a su peculiaridad. Debe ser duro para él, sintiendo que tenía que trabajar el doble que los demás. Pero, estaba tan preocupado que estuviera afectando su sueño. ¿Había algo que ella pudiera hacer por él? Una pizca de tristeza apareció en el rostro de Uraraka. Pero, ¿cómo podía ayudar cuando él parecía alejarse cada vez que intentaba preguntarle si estaba bien? ¿Estaba molesto por algo? ¿O le estaba ocultando algo?
No quería creerlo, y probablemente era solo su imaginación. Aún así, ¿por qué a veces se sentía así? ¿Por qué se sentía tan insegura, a pesar de que ambos habían expresado sus sentimientos abierta y claramente? No tenía ninguna duda de que las cosas con Deku siempre serían tan claras como el agua. Ni siquiera podía imaginar una situación en la que realmente desconfiaría de él. Tomémoslo de Atsume, por ejemplo. Deku había dicho que solo pensaba en ella como una amiga y que estaba esperando una respuesta de la persona que realmente le gustaba. Entonces, ¿qué más necesitaba? ¿De verdad se iba a convertir en una de esas chicas celosas del tiempo que su novio pasaba con los demás? Uraraka sacudió la cabeza vigorosamente. Además, todavía no era su novio. Aunque empezaba a arrepentirse de que no lo fuera. ¿Por qué no había sugerido posponer todo el asunto de las citas hasta después del examen para evitar distracciones? Tonto. 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 Se golpeó ligeramente la cabeza con los puños. El Deku que imaginaba a su lado pareció sentir sus sentimientos porque colocó una mano reconfortante en su hombro, como si tratara de decirle que todo estaría bien. Uraraka se giró hacia su ensoñación, y él reflejó la acción, tumbado a solo unos centímetros de distancia. ¿Qué podía hacer ella por él para que dejara de preocuparse tanto y confiar en que todo saldría bien? Se preguntó, perdiéndose en esos hermosos ojos verdes mientras acariciaba suavemente su mejilla, feliz de que este Deku no se alejara. ¿Y qué podría hacer por sí misma para reafirmar sus propios sentimientos y dejar de sentirse tan insegura? Cerró los ojos, comenzando a sonrojarse, imaginando a Deku ahuecando su rostro. Después de rozarle suavemente la nariz, la acercó a sus labios. Ese beso, aunque imaginado, le dio todo lo que necesitaba en ese momento. Seguridad, cariño y una conexión más profunda que las palabras. Siendo honesta consigo misma, sabía que había estado pensando en besarlo todos los días, cuando lo veía por las mañanas, dándolo todo para entrar en A. Era un deseo creciente, simplemente verlo tan concentrado en su objetivo, con esa expresión decidida en su rostro que hizo que su corazón se derritiera. Sí. Estaba más que claro. Uraraka se convenció a sí misma. Quería compartir una conexión con Deku que reafirmara sus sentimientos. Porque las palabras pueden ser fugaces, pero las acciones hablan mucho más fuerte. Quería que su relación fuera diferente a cualquier amistad que él pudiera tener con cualquier otra persona. Y también, si no era mucho pedir, esperaba que sus acciones le dijeran que, de alguna manera, ella era tan importante para él como su objetivo de convertirse en un héroe. El Deku en su ensoñación comenzó a mover sus labios ligeramente, y Uraraka apretó sus puños suavemente contra su pecho. No estaba segura de por qué, pero imaginaba que Deku, a pesar de su personalidad tímida, sería un besador increíble. Fuera de la cama, los pies de Uraraka se retrajeron lentamente hasta quedar ocultos bajo las sábanas, como si todos sus deseos sobre Deku tuvieran que permanecer en secreto debajo del lugar donde dormía. Entonces, Uraraka le sujetó las mejillas, sintiéndose increíblemente feliz. La verdad era que, incluso si Deku resultaba ser un besador terrible, no le importaría. Mientras estuviera con él, y mientras ella pudiera transmitirle aunque fuera un poco de sus deseos y sentimientos, sería perfecto. Todo era negro a su alrededor. Bakugo se hundía una vez más en el lodo de aquel monstruo que le había atrapado. La diferencia esta vez era que se sentía como si estuviera en un charco enorme hecho de ese material viscoso. Luchó por escapar, tratando de usar su peculiaridad, pero por alguna razón, no estaba funcionando. Sus manos arañaban la superficie, pero seguía deslizándose hacia abajo. Al final, se hundió más profundamente en la oscuridad, sintiendo solo una de sus manos por encima de la superficie. Entonces, escuchó una voz familiar. «Oye, ¿cómo te quedaste atrapado ahí?» La voz de Kirishima sonó despreocupada. «No te preocupes, estoy aquí ahora. Agárrate fuerte. Te ayudaré». Sin pensarlo demasiado, Bakugo agarró el brazo que le ofrecía ayuda, sintiendo por primera vez que su cuerpo ya no se hundía. Pero para su sorpresa y disgusto, lo primero que vio cuando salió fue al inútil Deku mirándolo con preocupación y un extraño artilugio de metal con forma de sonrisa en su rostro. ¿Qué demonios?, se quejó Bakugo, furioso y desconcertado. ¿Estás bien?
preguntó Deku, tirando de su mano para ayudarlo a levantarse, y por supuesto, Bakugo lo apartó de un manotazo. Lo siento, Kacchan. Tuve que usar un modificador de voz porque sabía que de lo contrario no aceptarías mi ayuda. Bakugo se puso de pie de un salto y trató de crear explosiones de advertencia en sus palmas, pero su peculiaridad aún no funcionaba. Así que solo se quedó con gritar. Como si necesitara la ayuda de un perdedor. Rugió enojado. No soporto que pienses que eres más inteligente que yo. Piérdete o muere ya, lo que sea más fácil para ti. Pero Kacchan. Eres sordo. Deku frunció el ceño ligeramente. La sumisión habitual que lo caracterizaba antes había desaparecido. Su expresión era decidida. Bien, Kacchan, dijo Deku con firmeza. Entonces no te ayudaré más. Esto sorprendió a Bakugo. Por lo general, el idiota era mucho más persistente y molesto. Deku comenzó a alejarse, sus pasos resonando en el vacío. ¡Hey! Llamó Bakugo, tratando de llamar su atención, pero una mano lo agarró por el brazo para detenerlo. Se giró bruscamente para encontrar a una chica extraña que lo miraba con ojos brillantes y una sonrisa extrañamente emocionada. Espera, Bakugo, dijo ella intensamente. Sé mi novio. Los ojos de Bakugo se abrieron confundidos mientras intentaba sacudirla de su brazo. ¿Qué demonios estás diciendo? Gritó, pero otra chica se acercó, esta vez agarrándolo del otro brazo. No. Yo lo vi primero. Protestó ella, mirándolo con la misma intensidad. Y luego aparecieron más. Una tras otra, las chicas comenzaron a rodearlo, todas diciendo lo mismo, peleando entre sí, sus voces elevándose en un crescendo caótico. Antes de que pudiera reaccionar, comenzaron a aplastarlo, empujándolo de vuelta al lodo negro que lo había atrapado. ¿De dónde demonios vienen todos estos malditos extras? Gritó, luchando por liberarse mientras el peso de todos ellos lo empujaba hacia abajo. Aléjate de mí. Las chicas seguían presionando, y Bakugo sintió que su cuerpo se hundía de nuevo. Pero esta vez, antes de que todo se oscureciera, su mirada captó algo más. Deku continuó alejándose en silencio, pero ahora la chica de cara redonda estaba a su lado. Ella lo tomó de la mano y juntos, sin mirar atrás, continuaron su camino. Intentó gritar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Y de repente, todo se volvió negro. Bakugo se despertó de golpe. La lluvia golpeaba suavemente la ventana de su habitación, creando un ritmo monótono. Un momento después, Bakugo se estaba cepillando los dientes vigorosamente. Como si me importara esa maldita tontería. ¡Qué sueño tan estúpido! Prácticamente gritó, escupiendo pasta de dientes por todas partes. Katsuki. La voz de su madre resonó desde el otro lado de la casa. No te levantes temprano y empieces a gritar. Es una pena, pero esta lluvia no nos ha permitido ayudar mucho hoy, Mina contempló relajada, con las manos detrás del cuello mientras giraba sobre un pie. No me gusta. Prefiero los días soleados. Todos los voluntarios se refugiaban bajo la parte ya restaurada del puente, y algunos de ellos se calzaban botas de lluvia o buscaban sus paraguas en sus mochilas. Bueno, Ojiro se resignó. Tendremos que ir al gimnasio de la escuela y hacer algo de ejercicio en interiores. Lo único que me gusta de la lluvia es que cuando se despeja, el ambiente se siente realmente limpio después, dijo Kirishima, respirando profundamente. Es decir, toda la contaminación desaparece. A mí también me gusta. De hecho, creo que se ha convertido en mi clima favorito, expresó Midoriya con entusiasmo, luego se sonrojó un poco al recordar que en una noche como esa, Uraraka ya le habían confesado sus sentimientos. Y ver las hojas moviéndose con la brisa fresca parece casi inspirador. Uraraka, que miraba hacia otro lado mientras buscaba su paraguas en su mochila, no pudo evitar sonreír, pensando que la voz de Deku a veces sonaba encantadoramente suave y amable. Bakugo, por su parte, no estaba seguro de si era por el extraño sueño que tenía, pero ver y escuchar a Deku en ese momento se sintió irritante. ¿De qué demonios estás hablando, Deku? Gruñó Bakugo, su voz cortando el momento de tranquilidad con irritación. Las hojas. La brisa. Entonces lo miró con desdén y burla. Espero que la chica con la que te confesaste esté dispuesta a ser el hombre de la relación porque suenas como una gran dama.
Midori ya no sabía qué decir. No era la primera vez que Kachan se burlaba de él por expresar las cosas con sensibilidad, pero lo que decía realmente sonaba un poco femenino. Uraraka también pensaba lo mismo. Se preocupó un poco, mirándola discretamente por detrás. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Kirishima intervino, como siempre tratando de aligerar el ambiente con su buen humor. No lo creo, Bakugo, dijo, sonriendo con energía y aprobación. Pensé que lo que dijo Midori ya era casi como un haiku. Kirishima se detuvo por un momento y comenzó a contar las sílabas con el fondo de una bandera japonesa y olas imaginarias que se elevaban a su alrededor, pero se cansó y rápidamente cambió de tema con su entusiasmo habitual. Ah, por cierto, dijo de pronto, recordando algo importante, cuento con todos ustedes para apoyar a nuestra banda esta noche. Su expresión se iluminó aún más, su amplia sonrisa. Será nuestra primera actuación en la competición, y estamos un poco nerviosos. Derecha. Se volvió hacia Bakugo con una sonrisa, esperando que la rubia lo apoyara. Sin embargo, Bakugo simplemente desvió su mirada. Todos hemos trabajado muy duro, y creo que sería una buena manera de desestresarnos un poco antes del próximo examen, continuó Kirishima, sin dejarse desanimar. El rostro de Uraraka se iluminó. Eso es todo. Deberíamos ir todos juntos. ¿Qué dices? Sin embargo, la voz tranquila y seria de Tsuyu rompió el momento mientras se excusaba gentilmente, abriendo su paraguas. Lo siento, no puedo ir, dijo ella con calma. Tengo que cuidar a mis hermanitos hasta tarde, pero espero que todos se diviertan. Levantó la mano en un gesto de despedida y comenzó a caminar bajo la lluvia, con pasos firmes pero algo solitarios. Uraraka pensó que era un poco injusto lo sola que parecía Tsuyu, a pesar de ser muy agradable, debido a su responsabilidad hacia sus hermanos menores. Ojiro interrumpió sus pensamientos despidiéndose junto a un alegre paraguas flotante, probablemente el de Agakure. Bueno, podemos irnos. Así que nos vemos allí, dijo Ojiro, siempre educado. Te apoyaremos, añadió el paraguas rosa de Agakure, moviéndose ligeramente como si saludara. ¿Sí? Gracias. Nos vemos esta noche, Kirishima se despidió con la mano, su energía habitual intacta. Justo en ese momento, Uraraka se volvió hacia Midoriya, lleno de emoción ante la idea de pasar el rato con él y los demás. ¿Qué dices, Deku? ¿Vas a ir? Preguntó ella con una sonrisa, acercándose un poco más de lo que él esperaba, lo que hizo que retrocediera sorprendido por tenerla tan cerca de repente. Midoriya, como siempre, sintió que un pequeño rubor subía sus mejillas al verla tan emocionada, pero su expresión se volvió un poco más seria a medida que respondía. Lo siento, Uraraka, dijo, bajando un poco la voz, pero ya prometí practicar en casa de Todoroki. Me preocupa un poco que se sienta solo ya que no puede salir en este momento, debido a una situación familiar. El rostro de Uraraka se oscureció un poco ante su respuesta, su sonrisa se desvaneció brevemente. Había estado tan emocionada con la idea de compartir este momento con Deku que la decepción era inevitable. Oh, fue todo lo que pudo decir, tratando de ocultar su desaliento. Al mismo tiempo, le hizo preguntarse por qué no podía ser tan buena amiga como él. Tal vez la próxima vez que pudiera preguntarle a Tsu si podía visitarla en casa, pensó por un momento, pero inesperadamente, le vino a la mente un recuerdo de Himiko Toga, cuando todavía parecía una colegiala normal, y las dos habían caminado juntas riendo. Deku notó algo en su expresión y se preguntó por un momento si debería cambiar sus planes con Todoroki. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Kirishima intervino de nuevo, tratando de aclarar los detalles. Entonces, ¿ustedes no pueden ir? Preguntó, con un tono todavía optimista pero con una pizca de duda en sus ojos. Uraraka, al escuchar la pregunta, sacudió ligeramente la cabeza, recuperando su energía habitual. No quería que los demás notaran su decepción, así que rápidamente puso una sonrisa. Parece que Deku ya tiene planes, pero cuenta conmigo. Aseguró con una amplia sonrisa, aunque quizás un poco más forzada que de costumbre. Oh, está bien. Ya envié la información a nuestro chat grupal, dijo Kirishima, relajándose un poco. Está en la mansión Aoyama. ¿Mansión? Repitió Uraraka, sorprendido.
Kirishima comenzó a proporcionar más detalles, explicando que el evento era una fiesta organizada para los solicitantes de OA, así como una competencia de bandas. Desde su lugar, Midoriya se sintió aliviado de que su negativa no hubiera disuadido a Uraraka de ir, pero inmediatamente cuestionó que Shitsuyu, el mejor amigo de Uraraka, no estuviera allí, con quien pasaría el rato todo el tiempo. En su mente, se imaginó a Uraraka sola y descorazonada en un rincón, rodeada de pequeños grupos de personas charlando entre ellas, excluyéndola. Midoriya negó con la cabeza de inmediato. No. Uraraka era mucho más sociable que él, se tranquilizó a sí mismo. Definitivamente encontraría personas con las que hablar de inmediato. Ese era uno de sus dones. Ahora una silueta más alta que Uraraka apareció en su mente, hablando animadamente con ella. Se reían juntos. Esta vez, Deku presionó la manga de su mochila y su sonrisa se desvaneció, pero decidió no detenerse en ese último pensamiento, bajando su mochila al suelo. Oh, no. Volví a olvidar mi paraguas, murmuró Mina para sí misma, dejando escapar un suspiro, aunque una sonrisa juguetona se deslizó por sus labios. Bueno, no importa. Tendré que correr hasta la estación, adoptó una pose de carrera, con las piernas dobladas y lista para lanzarse a toda velocidad bajo la lluvia. Kirishima dio un paso adelante de inmediato, con los ojos muy abiertos. ¿Con esta lluvia?, exclamó, alarmado. ¿Qué hay de malo en eso?, preguntó Mina, con tono despreocupado mientras estiraba las piernas y sacudía un poco su cuerpo. Kirishima sacó firmemente su paraguas. De ninguna manera. No puedo dejar que hagas eso. Terminarás empapando tu ropa y resfriándote. Sabes que siempre podemos compartir la mía. Al fin y al cabo, somos buenos amigos, añadió con un brillo amistoso en los ojos, pero luego pensó un momento. Aunque, debo decir que parece que te has acostumbrado a olvidarlo. Tal vez lo hago a propósito para poder caminar contigo, sugirió Mina con una sonrisa, tratando de molestar a Kirishima con empujones juguetones, logrando empujarlo un poco hacia la lluvia. Oye, me estoy mojando. Al menos espera a que lo abra. Sí, lo siento, respondió Mina, riéndose de la reacción de su amiga. Ambos se rieron, y finalmente, con el paraguas abierto, comenzaron a caminar juntos bajo su protección. Uraraka, que había estado observando la interacción, no pudo evitar notar lo cerca que caminaban, sus hombros rozándose ligeramente. Pensó que sus sonrisas se veían especialmente lindas juntas y que parecían estar pasándola muy bien. Mirando el paraguas en su mano y luego notando que Deku se alejó, hurgando en su mochila, deseó desde el fondo de su corazón poder compartir un momento igualmente encantador. Mientras tanto, Bakugo, que parecía estar luchando con su paraguas enredado, no pudo evitar mirar a los dos que permanecían con él por el rabillo del ojo. Si olvidaste tu paraguas, siempre puedes compartir el mío, se atrevió a sugerir Uraraka en voz baja frente a Deku. La mano de Izuku soltó momentáneamente la esquina del impermeable amarillo que finalmente había encontrado en el fondo de su mochila. A veces se maldecía a sí mismo por llevar tantas cosas, pero cuando miró hacia arriba, lo primero que vio fue la falda de Uraraka casi frente a su cara. Está demasiado cerca, gritó en su mente, haciendo saltar todas sus alarmas. Su mente le recordó sin piedad un sueño bastante arriesgado en el que había envuelto sus brazos alrededor de la cintura de Uraraka y enterrado su rostro en. Rápidamente se subió al impermeable para cubrir su rostro enrojecido y se lo puso con la misma rapidez mientras le daba la espalda. Gracias, Uraraka. Tartamudeó nervioso, eres muy amable, pero como ves, traje mi chubasquero. Uraraka, al escuchar su respuesta, no pudo evitar sentirse un poco desanimado. Había sido un tímido intento de acercarse a él, pero parecía más centrado en mantener la distancia. Sí, ya lo veo, respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A pesar de la repentina tensión, Izuku no pudo ignorar el tono ligeramente abatido en la voz de Uraraka y cuestionó si debería preguntar si todo estaba bien. En ese momento, Bakugo finalmente pareció ganar su batalla con el paraguas, llamando la atención de los otros dos mientras lo abría. Antes de salir bajo la lluvia, le lanzó a Deku una mirada seria, que Izuku notó desde un lado. Uraraka trató de aliviar la incomodidad del momento señalando el camino.
Es un poco temprano, pero deberíamos empezar a salir también, sugirió alegremente, tratando de disipar la tensión. Deku, sin embargo, parecía perdido en sus pensamientos. Al cabo de un momento, rompió el silencio. Lo siento, Uraraka, ¿te importa si sigo adelante? Ella lo miró, un poco sorprendida. ¿Eh? El señor Yagi me sugirió que intentara correr a donde tuviera que ir en lugar de tomar el transporte, explicó, con un tono un poco más entusiasta. ¿En serio? Respondió ella, incrédula. ¿Vas a correr a la escuela bajo esta lluvia? Pero, Deku, ¿no te estás excediendo? Uraraka presionó su paraguas contra su pecho, y Deku notó la posición de sus manos. En su mente, Izuku recordó cómo su madre solía agarrar pañuelos contra su pecho cuando estaba preocupada, lo que lo hizo sonreír un poco. Estoy bien, Uraraka, pero gracias por preocuparme. Le aseguró, llevándole una mano al hombro, pero flotaba en el aire, es solo que, quiero seguir esforzándome al máximo. Expresó con súbita confianza, cerrando el puño para ocultarlo, ya sabes. Plus Ultra. Uraraka lo encontró bastante lindo e hizo todo lo posible por sonreírle. Está bien, Deku. Luego, haz lo mejor que puedas. Respondió ella, imitando su gesto de puño con una sonrisa. ¿Sí? Nos vemos mañana. Uraraka lo vio huir con su impermeable amarillo, pero de repente sintió una sensación extraña. Por un momento, la lluvia pareció detenerse y todo a su alrededor se quedó en silencio. No pudo ignorar una pequeña premonición que surgió de su pecho al ver a Deku corriendo. Parecía como si ella no lo detuviera ahora, él iba a desaparecer bajo la lluvia. Pero esa sensación duró solo un breve instante antes de que todo volviera a la normalidad. Aunque levantó la mano en su dirección para llamarlo, e inmediatamente dudó, pensando que sería peligroso distraerlo ahora, ya que la calle estaba mojada y podría ser resbaladiza. Bakugo echó un vistazo a la escena mientras Deku corría junto a él antes de continuar hacia la estación, viendo a Deku desaparecer frente a él. 22. Donde Bakugo se parece a Deku, Deku se parece a Mirio y Todoroki se parece a Uraraka. Los vagones del tren estaban bastante llenos y la humedad de la lluvia afuera hacía las cosas incómodas. Las ventanas estaban empañadas y la gente se empujaba entre sí al pasar, subir y salir. Desde su posición, Uraraka pudo ver una cabellera rubia puntiaguda que sobresalía más adelante. E inmediatamente pensó en Bakugo, pero luego recordó que Kirishima también tenía un peinado similar. Tal vez se estaba convirtiendo en una tendencia, pensó con una pequeña sonrisa divertida. Sin embargo, esa pequeña distracción no duró mucho. De repente sintió una sensación extraña sobre el hombre que estaba detrás de ella. ¿Me está presionando a propósito?, se preguntó, tratando de alejarse, pero estaba rodeada de gente, lo que le dificultaba cambiar de posición. No quería hacer una escena sobre la nada, pero empezaba a creer que no se la estaba imaginando. Su incomodidad creció a medida que sentía la desagradable mezcla de café y cigarrillos en el aliento del hombre, acompañado de un lo siento poco sincero mientras dejaba pasar a otra persona. Desafortunadamente, esta no era la primera vez que le sucedía algo así, y Uraraka siempre se sintió insegura acerca de hablar. No pudo evitar pensar en su padre y en cómo nunca querría que lo acusaran falsamente de algo inapropiado debido a un malentendido como este. Debía ser horrible que los hombres fueran acusados injustamente, y ella odiaba ver a la gente infeliz. De repente, el tren se detuvo bruscamente, y Uraraka tuvo la sensación casi segura de que el hombre que estaba detrás de ella aprovechó la parada repentina para acercarse. Estimados pasajeros, pedimos disculpas por la abrupta parada. Fue causado por Moon Lady enfrentándose a un villano, ambos cruzaron las vías del tren hace un momento, pero la situación se ha resuelto. Gracias por su comprensión. El tren reanudó su viaje, pero el hombre detrás de ella una vez más aprovechó el movimiento para acercarse. Uraraka cerró los ojos, reprimiendo el impulso de ceder a su frustración. Si Deku estuviera aquí, pensó brevemente, imaginando cómo él siempre aparecía en situaciones difíciles. Pero entonces abrió los ojos. ¿En qué estaba pensando? No necesitaba a Deku para salvarla. Había entrenado duro para poder defenderse, y si no empezaba a actuar con esa confianza, ¿cómo podría convertirse en una heroína? Se preparó para darse la vuelta y enfrentarse al hombre.
Pero antes de que pudiera decir nada, una voz familiar se elevó por encima de los murmullos del tren. «Oye, ¿qué demonios crees que estás haciendo, viejo? ¡Muévete! Hay mucho espacio allí». Los pasajeros a su alrededor comenzaron a voltearse hacia el hombre con miradas de desaprobación. Avergonzado y claramente incómodo, el hombre se movió rápidamente al siguiente carruaje, agarrando su maletín como un escudo. Uraraka, todavía un poco nervioso pero agradecido, aprovechó para acercarse a Bakugo. «Muchas gracias», Uraraka inclinó la cabeza frente a él. Estaba a punto de decir algo, pero no estaba seguro de si me lo estaba imaginando. Bakugo, con su habitual actitud indiferente, miró hacia otro lado. «Es que no soporto a viejos decrépitos así», gruñó él, luego la miró y añadió, irritado. «¿Y tú? Di algo si algo se siente mal. No consigues nada quedándote callado. ¿Y crees que puedes entrar en el curso de héroe de esa manera? No me hagas reír». Uraraka rió nerviosamente, todavía sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. «Tienes razón. Prometo que no lo pensaré demasiado la próxima vez». Bakugo gruñó, pero antes de darse la vuelta, lanzó otro comentario, esta vez lo suficientemente alto como para que todos en el vagón del tren lo escucharan. «Y para los que vieron lo que pasó y no hicieron nada, son unos cobardes». Uraraka se apresuró a intervenir, tratando de aliviar la tensión que las palabras de Bakugo habían causado entre los pasajeros. «Oh, no, estoy seguro de que nadie más se dio cuenta. Lo viste porque me conoces». Uraraka trató de disculpar a los demás para que nadie se sintiera mal, pero Bakugo no se inmutó. Sus últimas palabras fueron más serias, casi como si estuviera reflexionando para sí mismo. «No soporto a las personas que se dicen buenas, pero dudan cuando es el momento de actuar», murmuró antes de dirigirse hacia la puerta del vagón del tren, y luego agregó, «¿Qué demonios? ¿Estoy empezando a entrometerme como ese idiota ahora?». Uraraka se sorprendió un poco al escuchar eso de él, y entendió que por idiota se refería a Deku. Dejando eso a un lado por el momento, se encontró sonriendo mientras miraba la espalda de Bakugo, y por un breve momento, pareció que la silueta de Deku se superponía con la suya. A su manera, Bakugo era alguien reflexivo. «Sal de la puerta si no te bajas, anciana», le espetó Bakugo a una anciana que iba delante. «O bajarse del tren. O puede que no». Uraraka se retractó. «Deberías desayunar bien por la mañana, o estarás de mal humor todo el día», respondió amablemente la anciana, ofreciéndole un pastel de chocolate, que él aceptó a regañadientes antes de intentar continuar, solo para quedarse atrapado entre las puertas y luchar por salir. «¿Ves lo que has hecho, anciana? ¿Es esto lo que querías? Ahora piérdete», gritó desde el otro lado de la puerta. «Disfrútalo», continuó la mujer sonriendo, sin inmutarse, mientras el tren comenzaba a moverse. Uraraka no pudo evitar reírse. No se había dado cuenta de que Bakugo podía ser tan divertido. Entonces sus palabras resonaron en su mente. «¿Y tú? Di algo si algo se siente mal. No se consigue nada quedándote callado». Cuando Deku había huido bajo la lluvia, Bakugo los había estado observando. Podría ser, de la que también hablaba, mi situación con Deku. La ciudad estaba ahora bañada por una ligera llovizna, los semáforos reflejados en el asfalto mojado, brillando como un lienzo de colores fugaces. Izuku corrió por las calles, su respiración era constante y el sonido rítmico de sus zapatillas en el pavimento llenó el aire. A pesar del clima, había decidido no parar. El entrenamiento tenía que ser constante, aunque su mente divagara a veces. Hace un tiempo, creyó ver a Moon Lady persiguiendo a una villana, pero ya tenía suficientes notas sobre ella desde el día de su debut, y no le parecía tan interesante en ese momento. Su mente se desplazó a un momento reciente, cuando su mano se había levantado instintivamente, casi por reflejo, hacia el hombro de Uraraka. Se había detenido a pocos centímetros de tocarla. Quizá hubiera sido un buen momento para... La fantasía del beso que podría haber sido apareció inevitablemente, e Izuku se dejó absorber por él. Mientras tanto, una limusina blanca corría por las calles, su ritmo coincidía con los rápidos latidos del corazón de Izuku. Debido al brillo de labios que Uraraka suele usar, habría tenido un sabor dulce, tal vez como cerezas.
Sus mejillas, siempre sonrosadas y suaves como el mochi, se habrían sonrojado aún más si él se hubiera atrevido. Era adorable en todos los sentidos. Estos pensamientos hicieron que Izuku se cubriera la boca, su rostro ardiendo de vergüenza. Aún así, sus pies no se detuvieron. Y siguió corriendo, su ritmo firme a pesar de la ensoñación que lo consumía. La limusina continuó, zigzagueando entre los coches. Parecía tener bastante prisa. Izuku, todavía perdido en sus pensamientos, imaginó otra versión del mismo momento. Y si, en lugar de simplemente levantar la mano, hubiera sido más audaz, tal vez, en lugar de ir por su hombro, habría envuelto su brazo alrededor de su cintura, acercándola suavemente, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la ropa empapada por la lluvia. El frío del exterior habría sido eclipsado por su calor, y tal vez, solo tal vez, habría encontrado el coraje para besarla. El coche se acercaba y el semáforo había cambiado. Quizás, de esa manera podría demostrarle a Kachan que estaba equivocado. Espero que la chica con la que te confesaste esté dispuesta a ser el hombre de la relación porque pareces toda una dama. Recordó, frunciendo el ceño ligeramente. De repente, el chirrido de los neumáticos y la bocina de un coche lo sacaron de sus pensamientos. Midoriya miró rápidamente a su alrededor. Era verdad. Había cruzado cuando el semáforo peatonal estaba en rojo. Ah. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Asustado y agradecido de no haber causado un accidente, Izuku solo pudo inclinar ligeramente la cabeza en señal de disculpa y correr hacia el otro lado, ya que ya estaba a mitad de camino. El conductor de la limusina fue indulgente y levantó la mano hacia el niño, pero se puso un poco nervioso cuando escuchó que se bajaba la ventanilla del pasajero. ¿De qué se trataba?, preguntó Sir Nicteye con seriedad, observando la escena desde el asiento trasero. Sabes que no tolero las sorpresas. ¿O viste algo realmente divertido que lo justifique? Dime. Lo siento, señor. Nada gracioso. Era solo un niño que de repente cruzó. Pero ahora nos estamos moviendo. El coche reanudó su viaje. Nicteye se volvió hacia su cristal polarizado y observó al joven. A pesar de que solo lo vio de espaldas, el impermeable amarillo y su comportamiento decidido llamaron su atención. Permaneció imperturbable hasta que se permitió una pequeña sonrisa. Mirio solía correr incluso en los días de lluvia también. La tarde había pasado, y el cielo nocturno comenzaba a cubrir la casa de Todoroki en la oscuridad, iluminada solo por las luces parpadeantes en la distancia. En la gran sala de entrenamiento, Izuku y Todoroki estaban en medio de una sesión de sparring bien coordinada. El sonido de puñetazos y patadas resonó en el espacio, acompañado por el ritmo agudo de sus respiraciones dificultosas. Ambos sudaban y las marcas de sus esfuerzos eran visibles en sus rostros. A pesar de sus movimientos fluidos, Midoriya no podía deshacerse del reciente incidente con la limusina. El susto de casi causar un accidente lo había dejado inquieto, y esa sensación de inquietud lo hizo concentrarse aún más en cada golpe, en cada movimiento. Shoto, por otro lado, parecía más distante, sus pensamientos vagaban por otra parte, lo que le hizo bajar la guardia en un momento crítico. Casi sin darse cuenta, Izuku asestó una fuerte patada a Todoroki, quien, incapaz de reaccionar a tiempo, golpeó el suelo con un golpe sordo. Ah. Lo siento. Midoriya se disculpó rápidamente, preocupado de haber ido demasiado lejos. Creo que me excedí, teniendo en cuenta que es solo práctica. Estaba a punto de ofrecer su mano para ayudarlo a levantarse, pero en el último segundo, la retiró, preocupado de que Todoroki pudiera verlo como condescendiente. Sin embargo, para su sorpresa, Todoroki extendió su mano hacia él. Definitivamente has mejorado mucho, Midoriya, dijo Todoroki mientras aceptaba la ayuda para volver a ponerse de pie. Pero, ¿no crees que te estás excediendo con el entrenamiento?, añadió, estirándose. Tu rutina es casi tan intensa como las que mi padre solía obligarme a hacer, cuando me escapé la primera vez que nos vimos. Izuku lo miró seriamente. Podía sentir el peso que Todoroki llevaba, una sombra de su pasado que nunca se desvanecía del todo. Es solo que, quiero dar lo mejor de mí, respondió Midoriya con optimismo. Todoroki repitió esas palabras en su mente, mi mejor esfuerzo. Se quedó quieto, contemplando, con los ojos fijos en el suelo.
Por cierto, ¿cómo están las cosas?, preguntó Izuku con cautela, notando la tensión en el aire. Pero al ver que Todoroki no respondió de inmediato, rápidamente se arrepintió de haberlo mencionado. Lo siento. Tal vez no quieras hablar de ello. No te sientas obligado si no quieres. Shoto levantó lentamente la vista, con una sombra de resignación en sus ojos. No. Está bien. Mi hermana dice que es bueno para mí hablar con alguien. Es solo, no quiero que sientas que mis problemas deberían ser los tuyos. Todoroki se frotó la nuca, aún con su expresión seria, y por un momento, Midoriya recordó a Uraraka haciendo un gesto similar al minimizar sus propios problemas. Incluso después de todo lo que ha pasado, Todoroki todavía se preocupa por no ser una carga para los demás. Shoto suspiró profundamente, su mirada perdida en algún lugar lejano de la habitación. Antes, me encontré con mi padre, y le dije esto. Midoriya permaneció en silencio, escuchando atentamente mientras Todoroki revivía el intercambio con Endeavor. Al final, no podías hacer nada. No te preguntaré qué planeabas hacer si pasaba el plazo y no podías encontrar a Davi porque no tenía sentido. No tiene sentido pensar que podrías derrotar a All Might después de todos estos años de rendirse. También creo que decidiste hace mucho tiempo que tu trabajo como héroe era mucho más importante que tu familia. Shoto, tienes que entender. No. Ahora lo entiendo. Si esta familia alguna vez es feliz, será porque todos nos mantenemos lejos de ti. Sabes, he estado teniendo este sueño en el que todos comemos juntos como una familia normal, pero siempre te pierdes. Shoto suspiró. Aceptaré tu oferta anterior y me iré a vivir con mi madre cuando esté un poco mejor. De esa manera, puedes dedicar todo tu tiempo a lo que decidiste que era más importante para ti. Midoriya lo miró, primero con preocupación, luego con tristeza. Ya veo. Así que, es probable que nunca perdonarás a tu padre. Así es, Midoriya. En eso, creo que siempre estaré de acuerdo con mi hermano, suspiró Todoroki de nuevo. Espero que no pienses que soy una mala persona por eso. No. De nada. Midoriya respondió rápidamente, pero luego se detuvo, reflexionando. Aunque, continuó, esta vez con más cautela, creo que, para alguien que no conoce tu situación, sería difícil separar al héroe Endeavor de las decisiones que tomó en su vida personal. Shoto asintió lentamente. Es comprensible. Incluso mi hermana, que lo ha visto todo de cerca, no ha decidido distanciarse completamente de él. Probablemente, ella es mucho más amable de lo que yo jamás podré ser. Midoriya sonrió, pensando en las veces que había visto a Todoroki interactuar con su hermana Fuyumi. La admiración en sus ojos era innegable. No creo que eso sea del todo cierto, musitó Midoriya. Por la forma en que miras a tu hermana cuando sonríe, creo que en el fondo, aspiras a ser un poco como ella. Tal vez solo necesites más tiempo para ver las cosas desde una perspectiva diferente. El silencio se extendió por un momento, mientras Todoroki parecía reflexionar sobre lo que Midoriya acababa de decir. Midoriya, Todoroki lo miró directamente esta vez. ¿Has pensado alguna vez en eso? Izuku no entendió lo que quería decir. ¿Alguna vez has pensado en qué es más importante para ti? ¿Ser un héroe o las personas en tu vida personal? Midoriya pensó que podría responder de inmediato, pero para su sorpresa, las palabras parecieron quedarse atascadas en su garganta. Luego pensó en varios eventos. All Might salvando a la gente en ese viejo video que amaba cuando era niño, su madre llorando en múltiples ocasiones, Uraraka, Mr. Yagi, Kak-chan, el propio Todoroki, Gran Torino, Shota Aizawa en la televisión. Y al final, dos recuerdos destacaron por encima del resto. La primera fue cuando Uraraka se disculpó con él por usar su peculiaridad con él después de que la salvó, y la segunda fue cuando el señor Toshinori le dijo que podía convertirse en un héroe. En ambas ocasiones, se había conmovido hasta las lágrimas. Izuku volvió a sentir un dolor agudo en el pecho, y parecía que solo podía manejar un sonido ronco e ininteligible que Todoroki trató de descifrar. No tienes que contestar si no quieres, continuó Todoroki con su habitual tono reflexivo, pero siempre he creído que las acciones hablan más que las palabras. Y el hecho de que estés aquí, entrenando conmigo, en lugar de estar con la chica que te gusta, dice algo sobre tus prioridades.
pero eso también es porque eres importante para mí, Todoroki. Exclamó Izuku, sus palabras llenas de sinceridad. Disfruto pasar tiempo contigo, Y. Eres mi mejor amigo. La sorpresa en el rostro de Todoroki era sutil, pero estaba ahí, en el leve levantamiento de sus cejas. Midoriya siempre tuvo esta forma de decir lo que pensaba sin dudarlo, desarmando incluso a las personas más frías. Por otro lado, continuó Midoriya, ahora que lo pienso, tal vez he hecho que Uraraka se sienta un poco excluida de mis prioridades porque he estado muy concentrada en entrenar para el examen de ingreso a Aura. No me ha molestado tanto porque siempre ha estado en mi mente, añadió con un ligero rubor, pensando para sí mismo. En sus pensamientos, en sus sueños. En la naturaleza y en las expresiones amables de los demás. Era maravilloso y vergonzoso a la vez tener a alguien siempre en tu mente. Podrías llamarla y avisarle antes de que haya un malentendido, sugirió Todoroki pragmáticamente, pero observó cómo Midoriya negaba con la cabeza de inmediato. Los ayudantes de la construcción dijeron que iban a una fiesta organizada por un tipo llamado Aoyama. Hizo una invitación abierta a cualquier persona que esté solicitando el examen de ingreso a Aura. También mencionó que habría una competencia de bandas amateurs. Entonces Midoriya tuvo una idea. A lo mejor podríamos ir un rato. Sugirió emocionado, pero al ver la expresión tranquila de Todoroki, se corrigió rápidamente. Ah, pero supongo que eso es demasiado alto para alguien tan callado como tú, Todoroki. Para su sorpresa, Todoroki parecía pensativo, llevándose una mano a la barbilla. En realidad, siempre he querido ir a un concierto o ver una banda en vivo. Hasta ahora, solo he podido verlos en vídeos, admitió Todoroki con seriedad. En serio. Nunca lo hubiera imaginado. No deberías juzgar un libro por su portada, Midoriya. Tienes razón. Bueno, pero, ¿y tu mamá? Fuyumi y Natsuo le hacen compañía ahora. En ese momento, Fuyumi y Natsuo se estaban riendo mientras veían una película en la oscuridad con la falsa rey Todoroki en su cama, quien se tapó la boca para reprimir sus risas. Midoriya no pudo evitar sentirse un poco emocionada. Sería la primera vez que iba a una fiesta con gente de su edad. Y podía volver a ver a Uraraka y aclarar si había habido algún malentendido. Entonces, ¿quieres ir? Preguntó Midoriya de nuevo, un poco más emocionada. Podría ser divertido, admitió Todoroki, mirándolo con su habitual actitud tranquila. 23. Donde Izuku tiene pensamientos negativos, All Might tiene dudas y Shigaraki tiene certeza. Al cruzar la entrada, Midoriya no pudo evitar sentirse fuera de lugar. La etiqueta con la palabra Kirkles en su pecho parecía brillar más que la mansión misma. A su lado, Todoroki mantenía una expresión neutral, aunque su propia etiqueta, fuego/hielo, no pasaba desapercibida para los demás invitados. La mansión era enorme y elegante, en marcado contraste con el inusual grupo de jóvenes reunidos allí. «Hay tanta gente», exclamó Midoriya, a la vez impresionada y ligeramente intimidada. Su mano se movió instintivamente, trazando el kanji de persona en su palma en un intento desesperado por calmar sus nervios. Todoroki lo observó con curiosidad antes de agregar en su tono tranquilo. Dibujar el kanji de persona en tu mano ayuda con la ansiedad, pero no funciona si no finges comerlo. Oh, está bien, Midoriya obedeció torpemente, aunque eso no pareció aliviar su tensión. Su espalda permanecía rígida y sus ojos se movían nerviosamente. ¿Es tu primera vez en una fiesta también?, preguntó Todoroki, pareciendo un poco más a gusto que Midoriya, aunque quizás igual de incómodo. Sí, contestó Midoriya, su voz temblando ligeramente. Probablemente estarás bien, siempre y cuando sepas bailar. Midoriya lo miró sorprendida antes de soltar. ¿Sabes bailar, Todoroki? No, admitió Todoroki con indiferencia, rascándose la nuca. Pero no me importaría aprender si alguien quisiera enseñarme. Incluso sin una peculiaridad como un sexto sentido para advertirle del peligro, Midoriya podía sentir que se acercaba. Era como si sombras oscuras se cerraran a su alrededor. Oye, te enseñaré a bailar, exclamó una muchacha con contagioso entusiasmo. No. Ven conmigo, intervino otro, agarrando el brazo de Todoroki. Lo vi primero, añadió una tercera chica, apartando suavemente a las demás.
En un abrir y cerrar de ojos, el grupo de chicas se llevó a Todoroki, dejando a Midoriya atónito cuando escuchó a su amigo murmurar: ¿qué es esto? Izuku solo pudo levantar una mano en su dirección, pero ya se habían ido. Incluso con sus rápidos reflejos en la batalla, Todoroki no podía manejarlos. No hay duda. Las chicas son realmente temibles. Al encontrarse solo, rodeado de rostros desconocidos, Izuku trató de concentrarse en su razón para estar allí y comenzó a murmurar en voz baja: a lo mejor debería irme. Pero vine aquí para ver a Uraraka, y creo que es importante mostrarle que es una de mis prioridades, aunque parece que será muy difícil encontrarla entre toda esta gente. Tampoco puedo abandonar a Todoroki, podría llamar a su teléfono, pero con todo este ruido, sería difícil escucharlo. Y recuerdo que dijo que no traía su teléfono para evitar que su papá llamara. En cuanto a Uraraka, tal vez se esté divirtiendo y no quiera hablar de algo serio en este momento. Debería enviarle un mensaje de texto para hacerle saber que estoy aquí. Tal vez debería haber pensado en esto un poco más antes de venir. Ahora no estoy muy seguro de qué hacer. Ok. Luego come un poco de queso, sugirió un chico rubio con acento francés, metiendo un trozo de queso en la boca de Midoriya. Midoriya mordió instintivamente el queso, retrocediendo sorprendido. Me asustó. Queso. Mientras Midoriya masticaba, tratando de recuperar la compostura, notó que la etiqueta del otro chico también decía peculiar. Dedujo que debía ser el anfitrión de la fiesta. Kirishima lo había mencionado en sus mensajes y señaló que su familia era extranjera. ¿Eres Yuga Aoyama por casualidad? El chico rubio sonrió orgulloso. Si no fuera Yuga Aoyama, ¿podría ser esto? Preguntó, girando sobre sus patines mientras activaba la bola de discoteca en su cinturón, haciendo que todos los que estaban cerca se cubrieran los ojos de la brillante luz blanca. Lo siento. No puedo dejar de parpadear. La jactancia fue recibida con un breve aplauso de los demás invitados antes de que la fiesta se reanudara a su alrededor. Midoriya parpadeó, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Gracias por organizar esta fiesta para todos nosotros, pero me he estado preguntando, ¿por qué nos hicieron usar estas etiquetas en la entrada? ¿No es más común poner nuestros nombres? Creo que los nombres no dicen mucho de una persona. De esta manera, es más fácil iniciar conversaciones con nuevas personas. Supongo que el hecho de que estemos hablando ahora mismo demuestra que funciona. Entonces, eres como yo, Aoyama señaló la etiqueta de Midoriya. ¿Realmente vas a solicitar el examen de la UA, o simplemente te colaste en mi fabulosa fiesta? ¿Sí? Definitivamente daré lo mejor de mí, y estoy seguro de que lo lograré. Respondió Midoriya con determinación, luego se dio cuenta de las implicaciones de la pregunta de Aoyama. Espera, ¿no vas a hacer el examen? Aoyama comenzó a patinar alrededor de Midoriya en círculos. Ha pasado un tiempo desde que renuncié a la idea de ser un héroe en el sentido convencional. Supongo que eso demuestra que yo no tenía una fuerte convicción para empezar. Adoptó una pose dramática, fingiendo desmayarse, pero se recuperó rápidamente. Pero, ¿quién lo necesita? Por ahora, mi forma de apoyar a los héroes será animarlos y hacerles pasar un rato divertido antes de que llegue toda la presión. Creo que haré otra fiesta para los que lleguen. Eso suena muy amable de tu parte. Pero a tus padres no les importa que hagas fiestas como esta. Siempre están viajando por el mundo. Aoyama se encogió de hombros. Mientras mantenga contento a mi mayordomo, no se enterarán. Ya veo. Eso suena un poco solitario. ¿Quieres escuchar un dato interesante? ¿Y quién no lo haría cuando viene de mí? Dijo Aoyama, señalando tanto la etiqueta de Midoriya como la suya propia a pesar de que la cifra oficial dice que el 20% de la población mundial todavía es peculiar. Tengo datos que muestran que el porcentaje es mucho menor que eso. Midoriya parpadeó, tomándose un momento para procesar la información. Ahora que lo mencionas, he tenido la misma impresión, comentó Midoriya, con voz pensativa. Creo que eres la primera persona peculiar que he conocido desde que tengo memoria. Pero, ¿por qué mentirían sobre algo así? Antes de que Aoyama pudiera responder, una voz más grave interrumpió la conversación.
Eso es exactamente parte del problema más grande, dijo un chico con cara de cuervo, su oscura presencia se cernía sobre la discusión. Su etiqueta decía Dark Shadow en elegantes letras. Lamento haber interrumpido tu conversación, pero quería mencionar que con los heteromorfos ocurre lo contrario. Parece que somos más, pero los números oficiales muestran un porcentaje menor. De repente, Midoriya recordó a la triste mujer zorro que había encontrado en ese día lluvioso. Alguien que conocí me dijo que, a veces, son tratados como ciudadanos de segunda clase. La expresión de Midoriya se suavizó, sintiéndose un poco triste. Sabía por experiencia personal que a menudo también se trataba a las personas poco peculiares de esa manera, así que entendió lo que se sentía. Tokoyami lo miró con una mirada pensativa, sus ojos oscuros fijos en la etiqueta Kirkles de Midoriya. Algunas personas piensan que la sociedad simplemente no está lista para admitir que el sistema está roto. Si te interesan estos temas, puedes venir a este lugar. Es donde nos encontramos de vez en cuando. Tokoyami le entregó a Midoriya una tarjeta para un café, pero Aoyama la arrebató primero. No me gustan los temas serios en mis fiestas. Todos ustedes lo saben. Aoyama volvió a activar la luz de su cinturón y giró. Esta vez, el brillo parecía aún más fuerte que antes. Midoriya entrecerró los ojos, la intensa luz dificultaba ver con claridad. Tokoyami se cubrió la cara con el brazo, también afectado por el resplandor. Lo siento. Mi peculiaridad no maneja demasiado bien el brillo excesivo. Tokoyami se disculpó mientras se retiraba, todavía cubriendo su rostro. Un murmullo de aprobación y vítores vino de los niños de los alrededores, que parecían encantados con la actuación de Aoyama. Claramente disfrutaba ser el centro de atención. Pero Izuku, aunque apreciaba la energía del anfitrión, no pudo evitar preocuparse por cómo había tratado a Tokoyami. ¿No fuiste un poco grosero con él?, preguntó Midoriya. Aoyama se encogió de hombros, sin molestarse por la pregunta. No lo creo. Además, los conozco. Ese tipo forma parte de un grupo de jóvenes entusiastas obsesionados con la biografía de Destro. Se pone de moda de vez en cuando, y la gente empieza a hablar de él como si fuera la próxima gran novedad, dijo con desdén. Solo lo recomendaría si te gusta pasar horas debatiendo cuestiones filosóficas sobre peculiaridades. Aoyama le entregó la carta de Tokoyami a Midoriya, sonriendo con un brillo en sus ojos. Personalmente, alguien que no puede dejar de moverse y brillar por sí mismo no encajaría con ellos. Midoriya deslizó la tarjeta en su bolsillo y reanudó el escaneo de la habitación en busca de Uraraka y Todoroki. Para su sorpresa, vio a Uraraka a unos metros de distancia, charlando animadamente con un chico rubio que le mostraba algo de electricidad que chispeaba de su palma. Cuando acercó su mano, se le erizaron los pelos, haciéndola reír. Sin darse cuenta, la expresión de Midoriya se volvió muy seria. Oh, estás pensando que se están divirtiendo mucho sin ti, ¿no? Intervino Aoyama como si leyera sus pensamientos, o quizás, ¿estás celoso porque te gusta? Midoriya no pudo evitar sonrojarse furiosamente e intentó cubrirse la cara con ambos antebrazos. No sé si son celos, pero es cierto que me gusta, admitió a pesar de su timidez, aún ocultando su rostro. En realidad vine a hablar con ella, pero ahora no sé cómo. Eso es algo que tendrás que averiguar por tu cuenta. Los asuntos del corazón son demasiado delicados como para interferir en ellos. Aoyama hizo una pequeña pirueta giratoria en un pie frente a él antes de abrirse paso entre la multitud. Si me disculpas, necesito atender al resto de mis invitados. Sí, nos vemos, y gracias por hablar conmigo. No lo menciones. Nos vemos por aquí. Aoyama se despidió con la mano, aunque después se susurró a sí mismo, aunque no estoy seguro de si nos volveremos a encontrar. Midoriya volvió a observar a Uraraka y al chico rubio, y podía jurar que estaba empezando a sentirse un poco irritado. Al mismo tiempo, sin embargo, pensó que Uraraka se veía muy linda cuando se reía. Odiaba sentirse mal al ver a Uraraka con otra persona, pero no podía evitar el creciente deseo en su pecho de que solo él viera su hermosa sonrisa. Que debería ser solo para él. Izuku negó con la cabeza. No era un pensamiento egoísta. ¿Qué le estaba pasando? No solía tener pensamientos así.
Ahora, el chico que estaba al lado de Uraraka le mostraba diminutas esferas de electricidad que chisporroteaban en cada uno de sus dedos, y parecía estar captando toda su atención mientras le explicaba algo. Si tuviera una peculiaridad, tal vez podría impresionar a Uraraka al menos una vez, como ese tipo. Pensó Izuku, mirando su mano. Por ejemplo, si tuviera la fuerza de All Might, podría enviar a alguien volando con solo el poder de un solo dedo. Repitió el movimiento con el pulgar y el índice hacia el suelo con la otra mano, sorprendido de encontrar lo más reconfortante que dibujar el kanji de persona en la palma de su mano. Luego, levantó la mano que había estado mirando y señaló en dirección al chico rubio, con expresión seria. Se lo estaba imaginando, o ese tipo parecía más tonto a cada segundo. Izuku volvió a negar con la cabeza, pero todavía se sentía mal. Tal vez si tuviera una peculiaridad, no tendría que trabajar el doble que todos los demás, y tendría más tiempo libre para pasar el rato, pensó, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, todavía estaba señalando. Por alguna razón, sintió que su cuerpo se llenaba de una energía desconocida, casi como si algo pudiera suceder si se atrevía a soltar el dedo. Su mano tembló levemente. Vamos, no seas ridículo. No va a pasar nada espectacular. Eres un bicho raro, y eso nunca va a cambiar, se dijo a sí mismo, cruel pero realista. Recordaba aquellos días de la infancia en los que soplaba tan fuerte como podía, una y otra vez, con la esperanza de ver una chispa de fuego en su boca. Pero por mucho que lo intentaba, todo lo que saboreaba era decepción. Esa chispa de esperanza que una vez tuvo para desarrollar una peculiaridad se extinguió con cada intento fallido. La mano de Izuku bajó un poco, pero luego volvió a subir ligeramente. ¿Qué tenía que perder ahora? Tal vez lo haría sentir mejor. Pero justo cuando estaba a punto de soltar su dedo, una mano tocó su hombro. Midoriya. Qué sorpresa verte aquí después de que dijiste que no vendrías. Kirishima lo saludó con su habitual entusiasmo, su amplia y genuina sonrisa iluminó el lugar. Izuku, todavía tratando de deshacerse de sus pensamientos, se sobresaltó cuando escuchó la voz de su amigo. Su corazón dio un vuelco, como si lo hubieran atrapado haciendo algo malo. Parece que el interés tiene una forma de caminar, bromeó una voz juguetona detrás de él. El escalofrío que recorrió la columna vertebral de Midoriya hizo que se volviera de inmediato. Era ácido, sonriendo con picardía. Ácido. Kirishima. Tartamudeó Midoriya, sintiendo que las palabras se escapaban de su boca, tratando de ocultar lo nervioso que estaba. Kirishima, curioso, inclinó ligeramente la cabeza al notar que Midoriya se colocaba entre él y donde había estado mirando solo unos segundos antes. ¿Qué estabas haciendo hace un momento? Preguntó Kirishima, tratando de mirar en la dirección en la que Midoriya intentaba esconderse. Nada. Soltó Midoriya rápidamente, agitando sus manos frente a su cara como si tratara de disipar cualquier malentendido. Sintió que su cara ardía, su mente se aceleraba mientras intentaba evitar que Kirishima viera lo que había estado observando momentos antes. Desde su punto de vista, Asido no tuvo problemas para ver a Uraraka hablando con un chico, y no le llevó mucho tiempo juntar 2 y 2. Empezó a rebotar sobre sus pies, con las manos cerradas en puños, como si hubiera descubierto algún emocionante secreto romántico. ¿Qué te pasa? Preguntó Kirishima, confundido por su comportamiento. ¿Van a seguir charlando, o por fin se van a quitar de en medio? Interrumpió una voz familiar que los puso a todos tensos. Pensé que habías dicho que éramos los siguientes, gruñó Bakugo con evidente irritación, empujando a Kirishima a un lado. Kakaki-chan. Midoriya dio un paso atrás, sobresaltada. Sin embargo, la sorpresa fue mutua, ya que Bakugo tampoco parecía haber esperado encontrarse con él. Bakugo lo miró por un segundo, su mirada aguda como siempre. Oye. Tienes razón, Bakugo, Kirishima asintió, volviendo a concentrarse. Somos los siguientes. No hay tiempo para comenzar una pelea con Midoriya. Con eso, Kirishima comenzó a caminar hacia el escenario, seguido por Asido, quien seguía lanzando miradas cómplices a Midoriya, tratando de hacerlo sentir incómodo. Bakugo, con las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada, caminó detrás de ellos sin decir nada más, seguido por el resto de su banda. Una vez más solo, Midoriya sintió que sus pensamientos volvían a inundarlo.
¿En qué estaba pensando hace un momento? Izuku se preguntó mientras volvía a mirar su mano. Cuando había empezado a tener todos estos pensamientos, sacudió la cabeza y respiró hondo antes de exhalar lentamente. Sintiéndose un poco más optimista, se distrajo con la idea de que podría ver a sus amigos actuar por primera vez, viéndolos subir al escenario. Luego notó que Kacchan trazaba algo con el dedo en la palma de la mano antes de comérselo con una pequeña explosión. Increíble. Él también puede ponerse nervioso, reflexionó Midoriya. Recordaba vívidamente cuando Kacchan había comenzado a practicar la batería hace unos años, y no pudo evitar recordar el momento en que, en una demostración de sus habilidades, Kacchan había usado su cabeza para demostrar su destreza con la batería en la escuela. A pesar de que había dolido un poco en ese entonces, Midoriya no guardaba rencor y ahora lo encontraba algo divertido. Después, pensó que se quedaría a verlos jugar antes de decidir si hablar o no con Uraraka, incluso si eso significaba interrumpir su conversación con su nueva amiga. Y la verdad es que no le importó hacer eso ni un poco. Toshinori acababa de terminar de cepillarse los dientes, inclinándose ligeramente hacia el espejo del baño mientras examinaba su sonrisa desde todos los ángulos posibles. Estaba satisfecho, como siempre, con su aspecto bien cuidado. Sí, todo está en orden, murmuró para sí, admirando el brillo de sus dientes. Una sonrisa digna del símbolo de la paz, si lo digo yo mismo, dijo con orgullo. Justo cuando estaba a punto de irse, algo extraño sucedió. Marcas rojas y brillantes comenzaron a aparecer por todo su cuerpo, extendiéndose a través de él como vainas de luz. Al principio, no le dio mucha importancia, como si fuera algo natural en este mundo, pero tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, las marcas comenzaron a expandirse, pulsando con una intensidad que no podía ignorar. ¿Qué demonios es esto?, gritó, retrocediendo bruscamente. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba sacudirse a sí mismo, como si de alguna manera pudiera deshacerse de esas marcas. Sin embargo, tan rápido como aparecieron, las marcas desaparecieron, dejándolo parado frente al espejo, respirando con dificultad, pero sin rastro de lo que acababa de ocurrir. El baño volvió a su calma habitual. Toshinori exhaló, todavía confundido, y trató de recomponerse mientras estudiaba su reflejo. ¿Qué podría significar esto?, murmuró, sintiendo como si algo más profundo se escondiera detrás del extraño incidente. Inesperadamente, la imagen de Nana Shimura brilló en su mente, ella le dio la espalda y, cuando miró por encima del hombro, su expresión parecía seria. No puede ser. El recuerdo de su reciente encuentro con Sir Nicteye inundó sus pensamientos de inmediato. La conversación había sido tensa, llena de palabras ásperas que aún resonaban en sus oídos. Le diste tu poder a un estudiante ordinario sin ninguna peculiaridad. ¿Es esto una especie de broma? Nicteye lo había mirado con incredulidad, sus ojos llenos de decepción y enojo. No es broma. Y tú, mejor que nadie, sabes que yo también nací sin un capricho, respondió Toshinori con calma, tratando de mantenerse firme, aunque sentía el peso de las palabras de su antiguo colega. Pero tú eres una excepción, All Might. Esto es una completa tontería. La frustración de Nicteye era palpable en su voz. Mi decisión ya está tomada, insistió Toshinori, tratando de no dejar que la presión lo afectara. Sabía que había tomado la decisión correcta al elegir a Midoriya, pero la duda comenzó a asomar con cada palabra de su antiguo aliado. Entonces dime quién es, y te demostraré con hechos que Mirio es una opción mucho mejor. Puede que no sea demasiado tarde si la transferencia de energía no se ha completado. Podríamos convencerle de que se lo diera a Mirio. Nicteye había adoptado un tono más urgente, casi suplicante. Sabes que no me estás dando lo mejor de ti al decir eso, ¿verdad? De hecho, creo que preferiría mantenerlo en secreto por su seguridad, al menos hasta que te calmes y puedas asegurarme que respetarás mi decisión, respondió Toshinori, su voz llena de tranquila determinación. No podía permitir que uno para todos fuera arrebatado de las manos de Midoriya, no cuando ya había demostrado ser digno. Nicteye se puso de pie, su expresión seria y su voz más fría de lo habitual. Entonces parece que no nos veremos por algún tiempo, All Might, dijo, dando por terminada la conversación.
Toshinori también se levantó, sintiendo el peso de esa separación definitiva entre ellos. Lamento oír eso, contestó él, con una tristeza que apenas se abría paso. De vuelta en el presente, Toshinori se sostuvo la barbilla, sumido en sus pensamientos. La imagen de Nana Shimura permanecía en su mente, su mirada severa pero distante. Maestro, murmuró. ¿No crees que cometí un error al elegir a la joven Midoriya, verdad? La duda se deslizó en su voz mientras cuestionaba si había sido demasiado impulsivo en su decisión. Sus pensamientos se aclararon momentáneamente al recordar otra conversación con su maestro, en un día soleado con un cielo azul claro que aún podía sentir. Nana flotó con gracia desde el aire, sonriéndole. Uno para todos es un regalo precioso para aquellos dispuestos a darlo todo por los demás sin esperar nada a cambio, había dicho ella con una convicción que aún resonaba en su corazón. Toshinori respiró hondo, aferrándose a ese recuerdo. Midoriya había demostrado una y otra vez que era digno de ese poder. Sabía que el joven haría grandes cosas, que su corazón puro y su determinación lo llevarían a superar los desafíos más grandes. Él lo sabía bien, pero entonces, ¿cuál era el significado de esas marcas rojas que habían aparecido en él? Shigaraki estaba de pie en un callejón oscuro, su figura apenas iluminada por la tenue luz de las farolas cercanas, con charcos de agua estancada a sus pies. El olor a humedad llenaba el aire, y el eco del agua que goteaba de los tejados cercanos aún resonaba en las calles vacías. Detrás de él, una pequeña tienda de videojuegos brillaba con luces de neón, el único toque de color en un mundo que siempre había sido gris para él. Su mirada, perdida en la nada, mostraba una expresión contemplativa mientras se rascaba compulsivamente la mano, un viejo hábito del que nunca había podido desprenderse. A veces, la humedad después de la lluvia todavía me duele la piel, murmuró Shigaraki, su voz apenas un susurro se mezclaba con los sonidos lejanos de la ciudad. Igual que cuando era niño, añadió, con una pizca de amargura en su tono, como si el recuerdo le irritara tanto como la sensación en su piel. De la esquina oscura de la calle, una figura emergió lentamente. Spinner, su compañero durante muchos años, se acercó cautelosamente, sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y lealtad. «Oye, ¿estás realmente seguro de lo que quieres hacer?», preguntó Spinner, rompiendo el silencio que los envolvía. Sus palabras estuvieron cargadas de incertidumbre. «Creo que todavía estás a tiempo si quieres cambiar de opinión». En lugar de responder de inmediato, Shigaraki soltó una pequeña risa concisa que sorprendió a Spinner. Era raro ver reír a Shigaraki, y cuando lo hacía, siempre había algo inquietante al respecto. Los años que pasamos juntos como hikikomori jugando videojuegos fueron sin duda los más felices de mi vida, dijo Shigaraki, su voz ahora algo más suave, como si recordara esos momentos con una extraña nostalgia. Miró al cielo, que aún mostraba rastros de la lluvia reciente, y esperó unos segundos antes de continuar. Pero creo que al final, fue como dijo ese tipo, ha llegado el momento de seguir adelante. No puedo quedarme en el nivel de prueba para siempre, por muy divertido que sea. Ahora tengo demasiada curiosidad por saber qué hay en los siguientes niveles. Mientras hablaba, la expresión de Shigaraki cambió ligeramente, su comportamiento pasó de ser tranquilo a uno más oscuro y decidido. En su mente, las palabras de All For One resonaban con una claridad inquietante. A veces, esa voz todavía le provocaba escalofríos, como si el hombre que lo había moldeado todavía tuviera control sobre él. Así que has decidido abandonarme, Tomura. Las palabras de todos por uno invadieron su mente, como un eco que no podía ignorar. Jajaja, pero no tengas miedo. No tengo intención de detenerte. Siempre has sido libre de decidir, en cierto modo. Aunque, la voz se detuvo, luego continuó con una frialdad casi paternal. Estoy seguro de que tarde o temprano te aburrirás de este lado rebelde que has elegido adoptar y, al final, intentarás ir más allá. Ya lo verás. Shigaraki sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no dejó que esas palabras le afectaran. Las expectativas de todo por uno ya no lo ataban, o al menos eso es lo que trató de convencerse a sí mismo. Sin embargo, la sombra de su mentor seguía al acecho, observando. Lo que sea que decidas, te seguiré. La voz de Spinner lo sacó de sus pensamientos.
Frente a él, su amigo lo miraba con lealtad inquebrantable, su postura resuelta. Estoy convencido de que fue el destino el que nos trajo a ese hombre que murmuraba incoherentemente en la calle. Shigaraki entrecerró los ojos, dejando que las palabras de Spinner permanecieran en el aire antes de responder. Destino, repitió lentamente, saboreando la palabra. Realmente no creo en eso, para ser honesto, se tomó un momento para reflexionar, rascándose la piel de la mano nuevamente. Creo que la vida da vueltas y vueltas de maneras inesperadas. A veces todo parece claro, pero luego todo cambia por la más mínima cosa. Levantó la vista, sus ojos brillaban con una feroz determinación, uno que Spinner nunca había visto antes. Y eso es lo que quiero. Quiero que el mundo, esta sociedad que tanto desprecio, vea todo al revés, como yo lo he estado viendo durante años. Su voz, antes apática, ahora tenía un peso oscuro, un propósito que iba más allá de cualquier juego o capricho. El callejón, que una vez fue un lugar de refugio, ahora parecía pequeño, insuficiente para contener los pensamientos destructivos que corrían por la mente de Shigaraki. Los charcos reflejaban el cielo gris, pero en sus ojos, solo había caos. Llevemos esto al siguiente nivel, Spinner, dijo con una calma que contrastaba con el monstruo que llevaba adentro. Es hora de que el mundo se prepare para nosotros. Y mientras el viento frío barría las últimas gotas de la tormenta, Shigaraki sonrió, una sonrisa que no tenía nada que ver con el consuelo o la paz. Notas del autor. Acerca de los clones de Duise. Gracias por tus comentarios, Sonic Max. Esta es mi opinión al respecto. Tienes razón, Duise no tiene una conexión directa o telepática con sus clones. Esto significa que no puede saber lo que están pensando o cómo están mientras están activos. Cada clon tiene su propia autonomía y conciencia, actuando como si fuera la persona original, pero sin compartir información directamente con Duise. Esto crea un problema clave para él, ya que si un clon y el original están presentes al mismo tiempo, Duise no puede saber con certeza cuál es el verdadero, ya que los clones creen que son el original. Esta confusión mental es una parte importante del conflicto interno de Duise y una de las razones por las que desarrolló una grave fractura psicológica. En cuanto a su duración, creo que tienen una duración variable en función de las circunstancias. En general, los clones de Duise pueden permanecer activos hasta que reciben suficiente daño, desestabilizándose y desintegrándose si se les golpea lo suficientemente fuerte. Sin embargo, no se menciona un límite de tiempo específico para su duración si no están dañados. En cuanto a sus necesidades fisiológicas, los clones de Duise no parecen requerir comer, dormir o realizar otras funciones vitales como lo haría una persona real. Aunque son réplicas físicas exactas de los originales, no tienen las mismas necesidades biológicas. Tus comentarios siempre son bienvenidos. Muchas gracias por leer, seguir y gustar. Siempre me hace sonreír. 24. Donde Izuku intenta hablar con Uraraka pero todos terminan peleando. Izuku observó a sus amigos desde la distancia con interés, ya que parecían estar enfrascados en una discusión de última hora con Mina, quien, con su entusiasmo característico, gesticulaba enérgicamente mientras los demás asintían, excepto Bakugo, que estaba de pie con los brazos cruzados. Finalmente, parecieron llegar a un acuerdo. Todos tomaron sus posiciones en el escenario y Mina, satisfecha, se bajó. Izuku se preguntó por un momento de qué se había tratado todo eso. Kirishima y Hiro intercambiaron miradas nerviosas, mientras que Bakugo y Shoji, con los ojos cerrados, parecían concentrarse mientras esperaban su turno. Al igual que con las bandas anteriores, no hubo ninguna presentación formal. El ambiente era relajado y la música servía para animar la fiesta. Desde la multitud, Mina le dio a Kirishima una amplia sonrisa, animándolo con ambos puños y un ligero movimiento de hombros, indicándole que se relajara. Kirishima, con gratitud brillando en sus ojos, le devolvió la sonrisa, sus dientes relucientes irradiaban confianza y calidez. Hiro, contagiándose del buen humor, comenzó con la guitarra eléctrica. Algunos de los asistentes cercanos voltearon la cabeza ante la impactante apertura. Bakugo siguió en la batería. Algunas chicas se volvieron hacia él, señalando en su dirección. Shoji se unió silenciosamente al bajo.
Pasaron unos segundos antes de que fuera el turno de Kirishima, y estaba listo cuando llegó el momento. Kirishima, no pienso en nada más que en ti, hasta el punto de que no puedo ver nada más. Izuku abrió ligeramente la boca, sorprendido por lo bien que su amigo podía cantar. Hiro, voy a ganar tu corazón, ahora importa lo que pase. Kirishima, lo juro. Los días en los que no era genial han quedado atrás. He hecho todo lo posible. Kirishima miró a Mina de nuevo. Deku se dio cuenta, sonrió y luego miró la palma de su mano. Hiro. Y he completado desafíos irrazonables. Debería. Deku. Kirishima. Ser. Uraraka. Hiro. Lleno de. Kirishima. Kirishima. Confianza. Bakugo, con los ojos aún cerrados. Kirishima y Hiro. Pero una vez que acababa de entrar en calor. Bakugo abrió lentamente los ojos. Me derriban así cada vez. Tu voz opresiva y seria viene apuñalándome. Di forma a mis sentimientos miles, decenas de miles de veces. Empujándolos adentro, lanzándolos a través, pero todo lo que haces es huir. Uraraka apretó un pequeño puño contra su pecho. Hiro. Pregunta, ¿qué? Kirishima. Pregunta, sé. Hiro. Pregunta. Kirishima y Hiro. Exactamente sobre ti. Deku volvió a mirar en dirección a Uraraka. Kirishima. Pregunta, ¿por qué? Pregunta, ¿estás? Hiro. Pregunta. Kirishima y Hiro. Tan cerca, pero tan lejos. Bakugo miró a Deku, pero vio que su mirada estaba en otra parte, no en el escenario, y luego volvió a cerrar los ojos. Kirishima. Quiero que me reconozcas. Quiero ser tu persona más especial. Uraraka sonrió suavemente. Deku continuó mirándola. Hiro. Perfecciono mis mejores aspectos, para obtener un poder completo. Kirishima. Apelación. Deku apretó ligeramente el puño, notando al tipo parado junto a Uraraka. Últimamente, los rivales han ido en aumento. Francotiradores que apuntan a un ataque sorpresa. Hiro. Alguien va a terminar alejándote de mí. Kirishima. Alucino. Deku. Hiro. La inseguridad. Uraraka. Kirishima. Se sale de control. Alguien detrás de Deku. Kirishima y Hiro. Justo cuando estaba empezando a deprimirme. ¿Por qué? Te acercas para agarrar mi mano, diciendo amablemente, ¿estás bien? Mientras me muestras esa sonrisa. Alguien tocó el hombro de Deku, y cuando se volvió, era Todoroki. Aunque mi corazón parezca estar a punto de romperse miles de veces, decenas de miles de veces. Ese momento, esa sensación, es lo que me da un atisbo del futuro. Hiro. Pregunta, podría ser. Deku le sonrió a Todoroki. Kirishima. Pregunta, que tú también. Todoroki le devolvió la sonrisa. Hiro. Pregunta. Kirishima y Hiro. Estaban buscando, a mí. Bakugo volvió a abrir los ojos y vio a Deku con Todoroki. Kirishima. Pregunta, sin decir. Pregunta, una sola palabra. Kirishima y Hiro. Pregunta, parecías, asentir con la cabeza, sí. Hiro vio a caminar y junto a Uraraka. La guitarra y la batería se intensificaron brevemente en el pequeño interludio de la canción. Kirishima y Hiro. Por favor, háganme. Deku miró hacia Bakugo, quien una vez más cerró los ojos. Me derriban así cada vez. Tu voz opresiva y seria viene apuñalándome. Di forma a mis sentimientos miles, decenas de miles de veces. Empujándolos adentro, lanzándolos a través, pero todo lo que haces es huir. Deku siguió observando a Kacchan de cerca, pero Bakugo mantuvo los ojos cerrados. Hiro. Pregunta, ¿qué? Algunos de la multitud comenzaron a cantar y Hiro sonrió. Kirishima. Pregunta, sé. Caminar y le sonrió a Hiro con admiración. Uraraka se dio cuenta y sonrió, cantando también. Hiro. Pregunta. Kirishima y Hiro. Exactamente sobre ti. Pregunta, ¿por qué? Pregunta, ¿sientes? Pregunta, tan cerca, pero tan lejos.
Hiro y Bakugo terminaron con broche de oro, y la multitud estalló en aplausos y vítores. Después, todo volvió a la normalidad cuando la banda comenzó a bajarse del escenario. Creo que son bastante buenos, comentó Todoroki, y Midoriya asintió con la cabeza. Entonces, Izuku se volvió hacia él con cierta curiosidad. Ah. A propósito, Todoroki, ¿cómo lograste escapar de esas chicas antes? Con su habitual calma, respondió sin inmutarse. Simplemente les dije que era difícil hablar con todos a la vez y que prefería conocer a una persona a la vez. Izuku parpadeó, sorprendido por la simplicidad de la solución. ¿De verdad lo entendieron? Sí, respondió Todoroki con una serenidad que era, para Izuku, casi desconcertante. Entonces, como si algo hubiera llamado su atención, Todoroki desvió su mirada a un punto específico. Sin cambiar su expresión, señaló discretamente en esa dirección. ¿Es ella? No. Izuku siguió la dirección de su mirada y encontró, una vez más, a Uraraka charlando animadamente con el mismo chico de antes. Volvió a sentirse un poco extraño, pero decidió no dejar que eso lo abrumara. Sí. Voy a hablar con ella ahora. Perdona. Con eso, comenzó a abrirse paso entre la multitud, decidido. Todoroki lo vio alejarse, dejando escapar un leve suspiro. Espero que nunca te enteres de lo que realmente tenía que decirles a esas chicas, Midoriya, pensó antes de seguirlo. Kaminari frunció el ceño de repente, como si algo hubiera hecho clic en su mente. Oye, conozco a ese tipo de antes, el de la batería. Una vez, me persiguió por cuadras por un simple malentendido. Uraraka le tocó la mejilla pensativamente. Debes estar hablando de Bakugo. Yo también lo conozco, y no lo dudo, sonrió, un poco divertida. Kaminari la miró con incredulidad, sacudiendo la cabeza exageradamente. Pero en serio, pensé que ese maníaco de la explosión me iba a matar. Sé a lo que te refieres. Admitió Uraraka, soltando una cálida carcajada. Puede ser realmente aterrador cuando está enojado, pero créeme, una vez que lo conoces, es una buena persona. Incluso puede ser un poco gracioso. Oye, dijiste eso con una gran sonrisa. No me digas que te gusta, oh. ¿Es tu novio? Bromeó Kaminari, aunque un poco nervioso. No, claro que no. Respondió Uraraka rápidamente, su rostro comenzó a sonrojarse. Bueno, quiero decir, no es que fuera completamente imposible en otras circunstancias, pero, yo, Pozo. Antes de que pudiera continuar, una voz familiar le interrumpió detrás de ella. Parece que te estás divirtiendo, Uraraka, comentó Izuku con una sonrisa tensa que parecía bastante forzada, haciendo notar su presencia. De Deku. Uraraka se dio la vuelta rápidamente, su rostro se puso completamente rojo, desde el cuello hasta la frente. ¿Qué estás haciendo aquí? Tartamudeó, completamente avergonzada, como si el vapor fuera a empezar a salir de su cabeza. Izuku se mantuvo firme. Parece que te estás divirtiendo, repitió Izuku. Lo dijiste de nuevo. Se quejó Uraraka, aún más nervioso. En ese momento, Todoroki, que había estado observando desde unos pasos atrás, intervino con su típica seriedad. Parecía que te estabas divirtiendo mucho, observó, sin cambiar su expresión, solo aumentando la tensión. De repente, se acercó un paso pesado, y antes de que nadie pudiera reaccionar, Bakugo ya estaba frente a ellos, luciendo tan amenazante como siempre. ¿Te escuché bien? Gruñó, con la mirada fija en Kaminari. ¿Me acabas de llamar el maníaco de las explosiones? Perdedor con cara de idiota. El tono desafiante de Bakugo hizo que Kaminari retrocediera un poco. Tuvo la impresión de que los tres que estaban frente a él, el de la sonrisa falsa, el tipo serio con la cicatriz y el maníaco de la explosión, parecían intimidantes juntos. Aunque, tuvo que admitir que también se veían geniales. ¿Podrían ser aprendices de Yakuza? Oye, susurró nerviosamente Kaminari a Uraraka. ¿Son estos tus amigos? Sí, Uraraka forzó una sonrisa, claramente incómodo con la repentina tensión. Pero no entiendo por qué las cosas se pusieron tan tensa de repente, se rió torpemente, tratando de calmar la situación. Kaminari, intentando romper el hielo, levantó las manos en un gesto de paz. Oye, todavía no estás loco por lo del gimnasio, ¿verdad?
dijo, tratando de suavizar las cosas. Fue culpa del gerente, no me dijo el voltaje correcto para el equipo. Cállate. Espetó Bakugo, cortándolo con furia. Por tu culpa, he tenido que lidiar con un montón de perdedores atrapados en melodramas. Kak-chan. Intervino Izuku, visiblemente preocupado por cómo iban las cosas. ¿Qué? Gruñó Bakugo, sin mostrar signos de calmarse. Espera, ¿eres Kak-chan? Todoroki interrumpió de repente. ¿Y quién demonios eres tú? Contestó Bakugo, frunciendo el ceño. Todoroki no se inmutó ante la hostilidad de Bakugo. Eso no importa. Solo diré que si vuelves a meterte con Midoriya, también tendrás que lidiar conmigo. Todoroki. Exclamó Izuku, sorprendido por la repentina intervención de su amigo. Bakugo, con una sonrisa burlona, miró la etiqueta en el pecho de Todoroki. Ja. 2 peculiaridades, ¿eh? ¿Es por eso que te sientes tan seguro? Solo uso mi peculiaridad de hielo en combate, respondió Todoroki con frialdad. ¿Y qué demonios se supone que significa eso? En ese momento, Monoma apareció entre la multitud, sonriendo con su habitual aire de superioridad. Ah, claro, supe que reconocía esa voz. Esos gritos son inconfundibles, dijo Monoma, lanzando una mirada burlona a Bakugo. Uf, eres tú. Maldito imitador. Gritó Bakugo, su rabia aumentando. También tengo asuntos pendientes contigo. Justo cuando la tensión parecía llegar a su punto máximo, Kirishima dio un paso adelante, abriéndose paso entre la multitud. ¡Ey, Bakugo! Gritó Kirishima desde atrás, luciendo preocupado. ¿Cuántos enemigos tienes? Esto parece se nos está yendo de las manos. No son mis enemigos, corrigió Bakugo, su tono más serio de lo habitual. Se detuvo por un momento, de pie en el centro del grupo, y lanzó una rápida mirada de reojo a Deku. Para mí, todos son rivales. Pero al final, seré el único en convertirme en el número 1. Superaré a All Might. El resto da igual. El aire se cargó con un tipo diferente de energía. Las miradas de todos se encontraron, pero al final, toda la atención se centró en Bakugo. Su determinación era inquebrantable, y aunque su actitud parecía jactanciosa, en el fondo, todos sabían que compartían el mismo objetivo: llegar a la cima. ¡Qué arrogante! Todoroki rompió el silencio, su voz fría pero calculada. Me recuerdas a alguien a quien desprecio. Monoma, mientras tanto, soltó una carcajada maliciosa. Siempre tratando de llamar la atención, comentó con su habitual mezcla de desdén y diversión. Pero no lo olvides, la última vez te dejé en ridículo. Kaminari se unió, aceptando el desafío. Para que lo sepas, he mejorado mucho desde la última vez que nos vimos, así que no huiré si quieres pelear ahora. A pesar de que somos amigos, te veo como un rival fuerte al que también necesito vencer. Kirishima se sumó a la conversación. Lo mismo aquí, Midoriya dio un paso adelante, luciendo un poco tensa pero tratando de mostrar determinación. La tensión en el aire se volvió casi tangible. Kirishima, siempre el más sensato cuando las cosas se salían de control, intervino de nuevo, con un tono conciliador pero con un toque de preocupación. Chicos, creo que las cosas se están poniendo peligrosas aquí, dijo, tratando de aliviar la tensión, aunque incluso él sentía el peso de la competencia en el ambiente. En efecto, volvió a hablar Monoma, levantando una ceja y mirando a todos con aire de superioridad. Pero no te preocupes, tengo la solución perfecta para esto, añadió, echándose el pelo hacia atrás con una mano, como si se jactara de alguna brillante estrategia. El grupo lo observaba, cada uno con diferentes niveles de escepticismo, mientras el aire permanecía cargado de tensión. Las palabras de Bakugo habían encendido una chispa competitiva en todos ellos. Una batalla de caballería, en parejas. Exclamaron casi todos al unísono, ahora de pie en el espacioso jardín de la mansión, mirando lo ridículo que se veía Monoma sentado en los hombros de Kendo. Claro, se jactaba Monoma, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Hablando siendo realistas, este no es el momento ni el lugar para una pelea seria. Esto parece una mansión llena de cosas valiosas, y dudo que alguien quiera pagar por los daños después. El comentario pareció tener sentido para todos, evocando el sonido de una caja registradora vacía en sus mentes.
Si no vamos a pelear de verdad, me voy de aquí, gruñó Bakugo, comenzando a alejarse. Ah, jajaja. Claro. Huye como el cobarde que realmente eres. Sabía que te asustarías cuando se tratara de la verdad. Se burló Monoma, señalándolo. Bakugo se detuvo en seco, sus músculos se tensaron de inmediato. Esta vez, definitivamente te mataré, idiota. Oye, ¿por qué tu linda novia te carga? ¿No debería ser al revés por cortesía? Créeme, a pesar de lo que parece, no es débil en absoluto. De hecho, podría ser más femenina que ella. Monoma rió sin vergüenza, mientras Kendo suspiraba. Esto te va a costar una cena elegante en un restaurante francés, murmuró Kendo en voz baja. Si lo hubiera sabido, habría pagado por los daños de la pelea. Probablemente sería mucho menos dinero, se lamentó Monoma en sus pensamientos. Mientras tanto, Midoriya se encontró en una posición un poco incómoda, justo entre Todoroki y Uraraka. Fue el primero en darse cuenta de la situación. ¿Sería posible formar un equipo de 3? Se preguntó, sintiendo un ligero desasosiego. No quería dejar a nadie fuera, ni quería quedarse fuera, pero sabía que eso no sería justo para los demás equipos. Cerrando los ojos por un momento, Izuku primero imaginó formando equipo con Todoroki, como en una simulación por computadora con píxeles. Juntos, derrotaron a cada oponente de manera eficiente. En su visión, los dos lograron fácilmente la victoria. Después de abrir los ojos y asentir, trató de imaginar lo mismo con Uraraka, pero poco a poco comenzó a ponerse nervioso a medida que su mente comenzó a concentrarse en los pequeños detalles y la cercanía física que implicaría formar equipo con Uraraka. Sus piernas estarían alrededor de su cuello. Su pecho por encima de su cabeza. Y tal vez, si perdía el equilibrio, podría agarrarse a su ropa o cabello por accidente. Izuku se tapó la boca nerviosamente y abrió los ojos, casi en un estado de pánico. No. No había forma de que pudiera formar equipo con Uraraka para esto. No solo porque ahora que era consciente de ello, no podría concentrarse, sino también por su propia salud mental. Midoriya. Únete a mí. Sé que podemos vencerlos juntos, dijo Todoroki sin una pizca de vacilación. Él asintió, aunque una pequeña duda persistía en su corazón. Sí, pero, comenzó a decir, mirando a Uraraka, quien inmediatamente percibió su preocupación. Oh, no te preocupes por mí. Exclamó, sonriendo dulcemente mientras levantaba las manos en un gesto tranquilizador. Has practicado más con Todoroki, y tiene mucho más sentido que te unas a él. Además, bajó un poco la cabeza, respirando hondo antes de continuar. No puedo seguir confiando en ti todo el tiempo, Deku. También quiero que veas lo fuerte que me he vuelto. Con una sonrisa decidida, Uraraka levantó el brazo y apretó el puño, mostrando su firmeza y convicción. Está bien, asintió Midoriya, comprendiendo sus sentimientos. Mientras tanto, Bakugo caminaba por el jardín con pasos pesados, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. La irritación se acumulaba en su rostro mientras buscaba a su compañero de equipo. ¿A dónde demonios fuiste?, murmuró con frustración, pero se detuvo en seco cuando vio a Kirishima formando equipo con Asido. Por un momento, Bakugo apartó la mirada y recordó el final de ese extraño sueño que había tenido. El sonido de una risa burlona lo sacó de sus pensamientos. Ja 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 ja. ¿No encuentras a nadie que quiera formar equipo contigo? ¿Cómo se siente? Eso es lo que obtienes por tener una personalidad tan basura. Se burló Monoma, riendo hasta que Kendo pellizcó con fuerza una de sus piernas colgantes. ¿De verdad estás seguro de que quieres ser un héroe? Creo que serías un villano mucho mejor, comentó Kendo con calma, en marcado contraste con la expresión de dolor que Monoma trató de ocultar. Bakugo ignoró el intercambio y continuó su búsqueda. Sus ojos se entrecerraron cuando vio a Uraraka de pie en la distancia, aparentemente distraído mientras Deku y Todoroki discutían su estrategia. Su cuerpo se movió antes de que pudiera pensar demasiado en ello, acercándose a ella con su habitual agresividad. Solo voy a utilizarte, gruñó, deteniéndose junto a Uraraka, su voz imponente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres que nos unamos?, preguntó ella, sorprendida, volviendo la cabeza hacia él. ¿Qué, no oyes? Te acabo de decir que te voy a usar. Repitió con voz más áspera.
No necesito la ayuda de nadie, así que sé un peso muerto y no tomes ninguna decisión por tu cuenta. Solo usa esa extraña peculiaridad tuya cuando te lo diga. Al principio, las palabras despectivas de Bakugo hicieron que Uraraka frunciera el ceño. Era como si la estuviera reduciendo a una mera herramienta, ignorando por completo su valor. Sin embargo, algo en la seriedad absoluta y el comportamiento rudo de Bakugo le parecía, a su extraña manera, divertido. No pudo evitarlo, y su expresión se suavizó hasta que finalmente comenzó a reír. Bakugo, atónito, la miró con incredulidad. A pocos metros, Midoriya notó la escena. Desde su posición, vio a Bakugo aparentemente gritándole algo a Uraraka mientras ella se reía, y la situación lo dejó desconcertado. Midoriya, ¿estás de acuerdo con el plan? La voz de Todoroki lo devolvió a la realidad. Izuku parpadeó, sacudiendo ligeramente la cabeza para despejar la distracción. Es probable que la mayoría de ellos intenten ir primero a por Kacchan. Antes, mostró demasiada confianza, y más de una persona podría estar molesta por eso. Todoroki asintió, escuchando atentamente. Antes, pensaba que definitivamente se uniría a Kirishima, pero si ahora se une a Uraraka, el mejor curso de acción para atacarlos cuando llegue el momento será. De vuelta con Uraraka y Bakugo, finalmente pareció terminar de reír. Vamos. Nadie puede estar enojado todo el tiempo. Uraraka le dio 2 palmaditas en la espalda en broma. Yo puedo. Lo extraño es que la gente no está más enojada todo el tiempo. ¿Y quién te dijo que podías acariciarme como si fuéramos amigos? Gruñó Bakugo, frunciendo aún más el ceño. Uraraka no pudo evitarlo y comenzó a reír de nuevo, esta vez aún más fuerte. Deja de reír por llorar en voz alta. Bakugo se quejó una vez más. Kaminari los observó desde la distancia, sacudiendo un poco la cabeza con una sonrisa. Me lo imaginé. Luego se dio la vuelta. Oye. Nosotros también deberíamos unirnos. Sugirió Kaminari a Hiro con nuevo entusiasmo. No quiero. Si Bakugo participa, hay una buena posibilidad de que alguien salga herido. Además, estoy pendiente de cómo les va a las otras bandas en la competencia, dijo, mostrando las extensiones de sus orejas. Hasta ahora, no ha aparecido nadie realmente bueno. Si sigue así, es probable que nuestra banda gane. Muy bien. Ponte tú mismo, Kaminari decidió no empujarlo y luego miró a su alrededor. Oye, grandullón. Corrió hacia Shoji, y Hiro solo lo miró por un momento. Toshinori asintió con el teléfono en su oreja. Así que se fue a entrenar a la casa del joven Todoroki, repitió la información recibida. Desde el incidente anterior, la inquietud de Toshinori lo había llevado a sospechar que tal vez, en algún momento, el joven Midoriya había intentado usar ese inmenso poder por primera vez sin siquiera darse cuenta. Si estaba entrenando con su amigo, las posibilidades eran bastante altas de que quisiera igualar su nivel con un aumento de fuerza. Toshinori cerró los ojos por un segundo e imaginó la escena en su mente. El joven Midoriya, con el ceño fruncido, empujándose con demasiada energía, su poder desbordándose incontrolablemente. El joven Todoroki, sorprendido, al ser arrojado hacia atrás por la increíble fuerza de su amigo. Y luego, la absurda imagen de un agujero gigante atravesando la casa de Todoroki, como si de un escenario de videojuego pixelado se tratara. Al final, la pantalla mostraba un enorme game over parpadeando en letras rojas. ¡Ah! Endeavor me va a matar. Gritó Toshinori. Tanto por su casa como por el joven Todoroki, se mordió las uñas, el símbolo de la paz. ¿Eh? La voz de Inko Midoriya se escuchó al otro lado de la línea, desconcertado por la repentina exclamación. No. No es nada, señora. Gracias por decírmelo. Todo está bien. Al terminar la llamada, Toshinori volvió a marcar el contacto de Midoriya. Este niño todavía no contesta su teléfono. Ya se lo dije. Hiro sostenía una bolsa llena de los teléfonos que habían quedado a su cuidado, sin darse cuenta de que uno de ellos estaba sonando y encendiéndose ya que estaba demasiado concentrada en una banda que tocaba en ese momento. Realmente están bastante bien, reconoció Hiro sin quitar su atención de sus auriculares, moviendo ligeramente la cabeza al ritmo de la canción, hasta que su boca comenzó a abrirse de asombro. De ninguna manera. Exclamó Hiro. ¿Qué diablos es esto?
Luego corrió de regreso hacia la mansión. A pocos metros, los equipos de batalla de caballería habían comenzado a probar sus peculiaridades, llenos de energía y estrategias creativas. Kaminari se había acomodado en la espalda de Shoji, usando las extensiones musculares de sus brazos como una especie de tanque, listo para disparar sus relámpagos desde una posición que lo mantuviera a salvo de caer. La combinación era buena, pero también arriesgada, dado lo impredecible que podía ser el poder de Kaminari. Mientras tanto, Mina llevaba a Kirishima, y aunque esto pudiera parecer inusual, lo hizo con notable facilidad. Kirishima, endureciendo su antebrazo como un escudo indestructible, se aferró a su hombro con la otra mano, mientras Mina, con una sonrisa confiada, usaba su ácido para crear un camino resbaladizo que les permitía moverse a gran velocidad. ¿De verdad te parece bien llevarme?, preguntó Kirishima, con una mezcla de vergüenza y admiración en su voz. Da un poco de vergüenza, ¿sabes? Claro que sí, respondió Mina con una leve risa mientras el viento agitaba su cabello rosado. Ahora puedes ver lo fuerte que me he vuelto. Su entusiasmo era contagioso y sus ojos brillaban con determinación mientras seguían moviéndose. Además, sabes que me muevo mejor con los pies que con las manos. La próxima vez, tienes que enseñarme algunos movimientos de baile. Bromeó Kirishima, relajándose un poco al ver lo cómoda que estaba Mina con la situación. ¡Claro! De repente, una voz familiar resonó por encima de ellos. ¿Qué te dije sobre no activar tu maldita peculiaridad hasta que te dije que lo hicieras? Cara redonda, gritó Bakugo, en su típico tono de frustración. Es solo que te mueves demasiado y es difícil aguantar sin usar mi peculiaridad. Protestó Uraraka, tratando de mantener el equilibrio. Si te detienes un segundo, te dejaré ir. Olvídalo. Bakugo contraatacó, una sonrisa traviesa se extendió por su rostro mientras comenzaba a usar sus explosiones de manera más controlada y a impulsarse con precisión por el aire. No es tan malo. Supongo que tendré que hacer uso de esto como pueda. De repente, Shoji comenzó a perder el equilibrio después de perseguir a Mina, pisando parte del rastro resbaladizo que había dejado, justo cuando Kaminari estaba a punto de disparar un rayo a Bakugo. No puedo ver bien desde aquí, se quejó Kaminari, justo antes de que el rayo saliera disparado en una dirección inesperada. Asido apenas logró esquivar el rayo torciendo su cintura, pero Shoji no tuvo tanta suerte y fue electrocutada por otro rayo que Kaminari había lanzado inadvertidamente. Jaja, qué perdedores. Se burló Bakugo, riendo mientras continuaba con sus explosiones en el aire, disfrutando de la sensación de superioridad. Espera, Bakugo, gimió Uraraka, comenzando a sentir los efectos de todos los giros en el aire. Todos estos giros me están haciendo sentir. Su voz se apagó y su rostro palideció mientras se tapaba la boca con la mano. Te mataré si te atreves a vomitar sobre mí, amenazó Bakugo, lanzándole una mirada asesina mientras intentaba mantener el control en el aire. Uraraka, incapaz de sostenerlo por más tiempo, liberó su poder justo cuando estaban directamente encima de Asido y Kirishima. Bakugo, tratando de evitar el desastre, usó sus explosiones para impulsarse, pero en su prisa, solo logró quemar el brazo escudo de Kirishima con el calor de sus explosiones antes de que él y Uraraka cayeran sobre ellos. Oye, ten más cuidado, se quejó Kirishima. ¿Qué? ¿Me estás culpando?, gritó Bakugo. De repente, los cuatro comenzaron a pelear en una bola llena de polvo, donde apenas se podían distinguir, pero aún se podían escuchar sus quejas. Se supone que esto es una pelea. Y esto no habría sucedido si me hubieras elegido a mí en lugar de a la reina alienígena, respondió Bakugo, intentando lanzar un gancho de derecha. Oye, se quejó Mina. Eso no suena tan mal. Deja de darme vueltas, se quejó Uraraka. Vamos. No te enfades. La próxima vez me uniré a ti. Kirishima trató de calmarlo. Deja de darme vueltas, se quejó Uraraka de nuevo. Como si te necesitara para algo. Uraraka, cuida mis zapatos si vas a vomitar. Son nuevos, se quejó Asido. Deja de darme vueltas, repitió Uraraka una última vez hasta que logró liberarse de la pelota y suspiró para recuperar el aliento.
Desde su posición, siendo llevado por Todoroki, Izuku observó todo con una sensación de incredulidad. Era obvio que no se lo estaban tomando muy en serio, pero no era así como había imaginado una batalla entre personas con peculiaridades tan asombrosas. Aunque quizás el hecho de que coordinarse con otra persona era realmente complicado. Todoroki, por su parte, se mantuvo muy tranquilo. Se encontró imaginando usar su poder de hielo al máximo para atrapar a todos a la vez sin muchos problemas, pero al final, suspiró. Creo que sería bastante malvado si no les diera una oportunidad, se le pasó por la cabeza, aunque se miró la mano algo molesto. ¿Cuándo me volví tan arrogante? Bastante patético, ¿no crees? Estoy seguro de que tú también pensabas lo mismo, comentó Monoma, quien estaba siendo llevado por Kendo a su lado. Después de todo, el único buen rival para alguien con dos peculiaridades sería, alguien igual. Todoroki inicialmente lo ignoró, pero Izuku le advirtió a tiempo. Cuidado, Todoroki. Gritó, al ver que Monoma extendía su mano hacia ellos. Tiene la capacidad de copiar peculiaridades. Todoroki esquivó fácilmente el intento de Monoma, manteniendo a Izuku en equilibrio sobre sus hombros. Sin embargo, la sonrisa de Monoma no se desvaneció. ¿Sabes? Desde que entraste y te vi rodeada de todas esas chicas lindas, me llamaste la atención, continuó Monoma. Kendo tenía los ojos cerrados, aparentemente tratando de no involucrarse en lo que Monoma estaba diciendo. Parece que tu ego está tan inflado como ese otro amigo tuyo. Ese tipo llamado Bakugo no es mi amigo, respondió Todoroki con frialdad, esquivando otro de los intentos de Monoma, y no somos iguales. Bueno, lo que sea. Tengo demasiada curiosidad por saber qué se siente tener dos peculiaridades. Me gustaría especialmente usar esa peculiaridad de fuego tuya. En ese momento, Kendo agarró el pie de Todoroki con su brazo, que se había vuelto realmente grande y musculoso. Entonces Monoma logró agarrar un mechón de cabello rojo de Todoroki, y no trató de ocultar su sonrisa ansiosa por el poder. «Suéltalo», gritó Midoriya, dando una fuerte bofetada, haciendo que tanto Kendo como Monoma saltaran hacia atrás. Eso estuvo cerca. Monoma le estrechó la mano. Supongo que por ahora, tendré que ver qué tienes, chico de aspecto sencillo. Sencillo, exclamó Midoriya, sorprendida. Nunca antes lo habían llamado así. Monoma trató de usar una peculiaridad, pero no pasó nada. Confundido, miró hacia atrás a Midoriya y luego pareció recordar. Ah. Eres el chico de esa época. Recordó por fin su encuentro con Bakugo entre la multitud. El que había estado murmurando y se dio cuenta de cuál era su peculiaridad, así que tu peculiaridad debe ser una de intuición, o algo relacionado con el coeficiente intelectual, ¿verdad? Monoma frunció el ceño, concentrándose. Ahora intuyo el verdadero nombre de All Might. Ese es el secreto mejor guardado. Yo también me muero por saberlo. Respondió Izuku, emocionado por un breve momento. Kendo, sin embargo, mantuvo la compostura y, sin abrir los ojos, comentó con indiferencia. Si fuera un capricho de la intuición, habrías adivinado que su etiqueta dice claramente que no tiene ningún capricho. Jajaja, lo sé. Solo estaba jugando para darte un respiro. Monoma trató de quitarle importancia. Sí, claro, respondió Kendo, acercándose rápidamente a ellos. En el proceso de atacar y esquivar, Monoma continuó hablando. Si no tienes alguna peculiaridad, supongo que somos algo parecidos, dijo, acercándose a Midoriya. Confiamos en los demás para destacar. Estamos destinados a ser personajes secundarios en nuestras propias vidas. Izuku frunció el ceño. Las palabras de Monoma comenzaron a resonar en su mente de una manera incómoda. ¿Qué sientes al estar a la sombra de otros que son más poderosos? Por un momento, la cara de Monoma estaba muy parecida a la de Midoriya. Debes guardar algo de resentimiento por ellos, incluso si dices que son tus amigos. Shoto endureció un poco su expresión. Ya terminé con esto. Mientras lo decía, Todoroki congeló uno de los pies de Kendo para inmovilizarla. Izuku suspiró con cierto alivio. No tanto porque no quisiera pelear, sino porque habían intentado un ataque psicológico contra él. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse por completo, Bakugo apareció del cielo. No te atrevas a dejarme en el fondo con los extras y luego fingir que tengo una pelea seria.
Gritó Bakugo, lanzándose con Uraraka, muere. La mano explosiva de Bakugo pareció pasar frente a la cara de Deku en cámara lenta, y se inclinó hacia atrás justo a tiempo para esquivarla, usando el movimiento para agarrar uno de los pies colgantes de Bakugo. Al darse cuenta de esto, Todoroki lanzó su poder helado hacia la mano de Bakugo, que quedó atrapada en un gran bloque de hielo que tuvo que dejar colgando debido a su peso. ¡Maldita sea! Gruñó Bakugo, sacudiendo su mano atrapada. ¡Oye! Se quejó Uraraka, inclinándose hacia un lado para aliviar la gravedad sobre el bloque de hielo. Ten más cuidado con tus explosiones. No tienes la intención seria de matarlos, ¿verdad? Bakugo simplemente sonrió, mostrando sus dientes. No lo niegas. Le reprochó Uraraka. Cálmate, Kirby, tengo un gran control sobre mi peculiaridad, especialmente si no la estoy usando a toda su potencia. Es verdad. A pesar de que sus ataques combinados con sus gritos pueden parecer erráticos, sus movimientos siempre están bien calculados, pensó Deku rápida y seriamente hasta que se distrajo con un detalle. Kirby. Oye, tampoco queremos quedar relegados a extras. Kirishima se quejó junto a Sido, junto con el equipo de Shoji y Kaminari, corriendo para unirse a ellos. La verdadera pelea comenzaba ahora, pensó Deku, algo emocionado.